Tin. Tin, tin, corre, corre. Vale. A ver. ¿Cómo se ve esto? Twitch. ¿Cómo se ve esto? Twitch. Se ve bien. Se ve bien, se ve bien. Vale, no me acuerdo qué había que hacer, la verdad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué había que hacer? No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. ¿Esto está abierto ya? No. Ah, vale, tengo que matar a este, ¿no? Vale. No me acuerdo qué había que hacer después de esto. Ah, había que ir a por el micrófono. De verdad, no me acuerdo del micrófono. Pero tengo que saber dónde está, porque es que no me acuerdo dónde está. A ver. A ver si me acuerdo. Vale. Ahora me llaman, ¿no? Ah, en el B2 estaba en el B2. Cierto. Vámonos. En el sótano del B2 estaba el micrófono, vale. Vámonos. ¿Y cómo se iba por aquí, no? ¿Estaba el ascensor? ¿Esto es el ascensor? Sí. Sí, sí. Y ahora aquí, ¿no? Vamos al B2, vale. Ay, ay, Jesús. Hostia, no tengo vida, tú. Espérate. Esto y esto, vale. A ver. Aquí hay una puerta y aquí hay otra puerta. Pobre. ¡Ojo! Y yo, parecía un reflejo, tú. No hay nada, ¿no? Madre, tú, esto es un poco laberíntico, ¿eh? A ver. ¿Aquí qué hay? Estos son taquillas, ¿eh? Que pues, se pueden lootear todas, pero es que hay un huevo, ¿sabes? Mírala. Mira, ahí arriba hay cosas, ¿eh? Mira. Una libreta de este. ¿Y cómo cojo yo eso por aquí? ¿Cómo coño llego yo ahí arriba? Bueno, me suda la polla en verdad la libreta, ¿eh? La revista esa de pajeros. Aquí hay dos tíos. Pero creo que aquí no estará el micro, sí. A ver, a ver, a ver. Capaz de que el micro está en una taquilla de esta, ¿eh? Veremos a ver. Ahí va, es del M9 todo el rato. Ración, por aquí también me viene bien. Hostia, un paro, tú. Ahí. Ah, mira dónde está el micro. Ese va a ser. ¿Cómo entramos aquí? Por aquí. Por acá. Vale. Cojo el micro, ¿no? Por aquí. Ya lo tengo. Encima de la taquilla, encima de la taquilla. Vale. Encima de la taquilla está la revista porno, tú. You have the directional microphone. According to our information, Ames has a pacemaker. This should make his cardiac pattern fairly distinct. Use the directional microphone to locate it. Vale. Y con el... Uy. Macho, me he chocado sin querer, tío. Voy a matar al pájaro. No puedo matar al pájaro, tío. Bueno, matarme, venga. Mátame, venga. Me he chocado sin querer, tío. Bueno, venga. Llevamos 4 minutos de directo y ya hemos muerto. Se viene fuerte. Ay, Dios mío, Dios mío. Bueno, tú. Chúpame la polla, tío. A ver. Ay. Era aquí donde estaba la cosa, ¿no? Vale. Aquí. No me puedo chocar con la gente, tío. Vale. Cógelo, coño. ¿Con el pájaro ese se puede hablar o qué? Esto me lo salto. Espera. ¿Con este puedo hablar con el pájaro? ¿Qué coño puedo hablar con el pájaro? No, obviamente. Vale, aquí hay más cosas, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué me aparecen? ¿Esto qué es? Boss 4.
Oh, mira, el terminé. Venga, quítate del medio. Ahí. Que está aquí el terminé. Download. Vale. Bueno, está. Vámonos. Tenemos el micrófono y el micrófono ¿dónde está? No lo voy a usar todavía. Es una mierda, tío. Es una mierda, eh. Soy yo. Ah, ya me descubren, ¿no? Vale. Vaya puta mierda, tío. Me van a ver, ¿no? Obviamente, ¿no? Me han visto meterme en la taquilla, vaya. Hay que ser gilipollas, pues no. Ahí está. Pues estamos muertos otra vez. ¿No va a abrir la taquilla? ¿En serio? Sí me ha visto entrar. Madre mía, tío. Ponte el traje ya. Ahí. No deberían reconocerme, ¿no? No, vale. Vale. Soy yo. Vámonos. Y por el otro lado que hay, tío. Vale. ¿Por aquí qué hay? Ah, el mismo sitio, ¿no? Vale. Vámonos. Lo que no sé el micrófono, ¿dónde se guarda? Ah, mira, esto es, ¿no? Micrófono puede recoger hasta sonidos muy bajos. Púsalo para llamar a Ames, vale. Pero si me quito la AK de la mano me van a ver, ¿no? Allí en medio de todo. Bueno, supongo que no. Tenemos que ir al B1. ¿Dónde está? B1, aquí. Hostia, claro, no tengo la vida justa, ¿sabes? Fuera. Le da sin querer, coño. Controles de mierda. Coño. Allí. Venga, por Dios. Vámonos. Racioncita y para adentro. A ver si viene el tío este, tú. Para abrir. ¿Dónde está? Aquí. Vamos, ven. Venga. Vale. Le coge la cabeza tú. Como si fuese un cochino. Venga. Shell 1 core. B1 hall. Vale. Este que es 140-85. El coronel, ¿no? Right. One of those hostages in there is Ames. The only thing we know is that Ames wears a pacemaker. His heartbeat should sound different from other people's, so use the directional microphone to locate him. Once you recognize Ames by his heartbeat, keep the microphone pointed toward him. Then push the action button and call out to him. If it really is Ames, he should respond in some way. What if it's the wrong person? The guards may get suspicious and come running instead. Madre. Security could get tighter too. Try to be sure before you take the risk. Don't call out to a hostage with the action button until you're fairly sure that it's Ames. If you do make a mistake, switch the microphone for an Vale. AK and get out of there before a guard gets suspicious. If you're discovered inside, they'll cut off your retreat and call in the reinforcements. You won't make it out of the room. The Madre mission will tú. be over if you're discovered. Ponte el disfraz y busca armas sin llamar la atención, vale. Lo que quería hacer es... A ver, me tengo que poner el directo del otro día, tío. Para verlo... Para ver a la gente. A ver, me tengo que poner el directo del otro día, tío. Vale. Twitch, Gravity Videos, aquí. Pum. Era este de aquí.
Este no es ti. Twitch, Gravity Videos, aquí. Es. Este, tú. Este. Vale, es esto de aquí. No. Hola. Vale, me lo pongo aquí. Voy a hacer pipí. Ah, no, voy a. ¿Qué voy a hacer? Esto Vale, lo tengo que borro. matar uno, ¿vale? Para lo de la retina, creo. Esto lo borro, esto lo borro. ¿Vale? Voy a llamarte a ti. Esto lo borro, esto lo A borro. Snake no era, tío. Era a. Ah, Era- pero no me lo cogen, vale. No me lo cogen. Robot. Te parto el cuello, ¿vale? Venga, adiós. Eso. General, Si Snake. te Vale, traigo para acá, cállate. Venga, vamos. Venga, venga, venga. Acá. Reporting no problems in the hull on B1 in the Shell 1 core. Vale, ración. Por aquí tiene que haber algo. Sí, pero claro. ¿Cómo hacemos esto, tío? ¿Cuántos guardias hay? Lo primero, hay uno nada más, ¿no? Sí, escúchame, si hay uno, me lo cargo, ¿eh? Y a chuparla, vaya. Reporting no problems in the hull on Ah, vale, no me lo puedo cargar porque está todo el rato diciendo que está en orden, vale. O sea que sospecharían. Mira, va a ser este de aquí. Venga, date la vuelta. Hostia, claro, pero hay muchísimos rehenes, tío. Reporting no problems in the hull on B1 in the Shell 1 core. Venga, ahora. Vamos a probarlo. Este va a ser. Puta. Hey, you, just wait a minute. No, me What are you up to? ha visto. Ves al gato, tío. Vale, se han cargado los rehenes, no pasa nada. La hemos liado. Jack, what's going on? Answer me! Jack? Jack! Ay, Dios mío. Vale, pues creo que es ese, ¿no? Supongo que no cambiará, ¿no? Boom. A ver. Habría que coger la ración otra vez, seguramente está aquí. Reporting Vale. no problems in the hull on B1 in the Shell 1 core. Era este de aquí, ¿no? Vale, vamos a ver. Vale, pues ahora no es. Con su puta madre. B1 in the Shell 1 core. Pero ¿cómo son los marcapasos, tío? Yo qué sé. ¿Eso es? Puede ser eso, ¿no? A lo mejor este, ¿eh? De aquí. Este. Vale. ¿Y ahora qué tengo que hacer? El botón X. Your aims, aren't you? Vale, sí es, ¿eh? Creo. Sí. El marcapaso suena como si fuese una bomba, vaya. You must be Ames. Keep still and listen to me. I'm not a terrorist. I got in here using one of their uniforms. I'm taking off the tape. Stay quiet. Who told you about me? An informer calling himself Mr. X, dressed like a ninja. I see. Take this thing off me, will you? I'm Richard Ames. Richard Ames. No, I was set in by the Lali Lulelo. La Lilulelu. Este hace lado, tío, lo está viendo tú. Where the president is. We have little time, so I'll be brief. How about switching to nanocommunications first? Nanocommunications. Right, silence beats talk when it comes to safety.
La de lo lelu. Are you on? Right here. Do you really know where the president is? Almost certainly. He was moved to the first floor of Shell 2's core section. The first floor, the core of Shell 2. Is he still there? I don't know. I can't get a response. You don't think he's been like the other hostages? Hmm? A hostage was killed in retaliation after the SEAL 10 disaster, remember? Regardless of what they do to other hostages, they won't touch the president. What makes you so sure? The case. You mean the nuclear button they took? Right. And the case won't do a thing by itself. That case may be the single most advanced example of a weapons failsafe system. The password is nothing less than the physiological data of the US president. Physiological data? The president's own vital signs, heartbeat, brainwave pattern, blood pressure, and so on are constantly monitored and relayed by his internal nanomachines. This information, along with the DNA pattern, serve as a biometric password, unbreakable even by the latest parallel processor supercomputers. The password entry itself cannot be performed unless brainwave patterns and heartbeats fall within normal parameters, rendering chemical and other forms of coercion impractical. In other words, the login must be made of the president's own free will. As a failsafe, the input must also be reconfirmed hourly, even after the initial login. If a valid confirmation is not forthcoming, the system will automatically cancel the login. And that's why they can't harm the president. At least until the bird flies. Is there really a new model of Metal Gear here? Absolutely. The black case serves as the launch key to Metal Gear as well. Why would they hide Metal Gear in an offshore plant? ¿Cómo hablan, tío? Haven't they told you anything? The entire thing was planned. The oil spill, the tanker accident that caused it, everything. The big shell was built specifically for the development of a new Metal Gear model. The inspection tour was to check its progress. What's going on around here? No nos han contado nada. Viene. Snake. ¿Cómo que Snake? That's him? ¿Cómo que Snake? Use the microphone to listen in. No entero. ¿Cómo que Snake? ¿Quién es ese? King, Fat Man is dead. Ese es Ocelot. It doesn't matter. ¿Y este es? Saved us the trouble of getting rid of him ourselves. Why did he betray us? Who knows? They're a band of lunatics to begin with. Nothing they do should come as a surprise. I'll have his background rechecked, just in case. You think he was working for them? We can't discount the possibility, especially with that intruder still at large. Yes. The man in the sneaking suit. You know more about those suits than I do. But Foxhound was disbanded 4 years ago. So it must be the Patriots. ¿Quién coño es About este? the damage to Shell 2. ¿Y por qué la llamáis Snake? Circulation system for the contaminated water has been damaged. The water being drawn in is overflowing, and the lower block of the central section is flooding. Seal the connecting pathway between Shells 1 and 2. The Simtex and IR sensors are already in place. Any effect on it? No. What about the President? The password entry has already been made to the black case. In 1 hour, we'll need a confirmation from him. His work is done after that. Make sure you keep him alive until then. Yes, I know. What about the unit's activation? Almost complete. The code has already been entered. All we need now is for the girl to start the system. The usual method, I assume? No. The drugs took care of everything. Only a few more steps to outer heaven. Outer Heaven. ¿Qué coño es eso? ¿Quién es esta? ¿Olga? Who is that cyborg ninja, Shalashaska? I cannot even guess. What about you? I'm having the matter looked into. Olga, don't Olga. cast suspicion where it isn't due. Where it isn't due, when you watched my father die and did nothing. It's been 2 years ago, Olga. Let it go. I read the case file for Shadow Moses, by the way. Olga,
How could you suspect me? I know that the ninja is not one of my men. How meaningful you make that sound. If Sergei were still alive... If the old man were still alive, I wouldn't need to take orders from you. Olga, Sergei was my best friend. If you sell us out, I'll kill you myself. Listen, daughter of Sergei. Don't ever let me see your gun pointed at me again. Cuidado. If you wish, I'll put a bullet in your back instead. Stop this infighting. I took you both in when no one else would. You think any government would have you as irregulars in this political climate? The worst kind of wet works, maybe. But even that's doubtful. I recommend against switching camps. You've nowhere left to go. ¿Quién coño es este Snake, tío? No lo explicarán después, digo yo, ¿no? Porque todavía no debería saberlo. Snake. Dios mío, Dios mío. ¿Qué le pasa a este? Ah, vale, el brazo, ¿no? It's happening again. This damn right arm. Liquid! It's almost as if it's having its revenge. How much do you think we spent on that arm in Lyon? The best transplant surgery team in the world. I never trust a Frenchman. Ahí estoy de acuerdo contigo. There's something going on. The incidents are becoming more frequent. Maybe that man's presence. Ocelot, I leave this place in your hands. I have the intruder to take care of. Yes, King. Is that really Solid Snake? That's what he claims. I thought Snake was dead. Solid Snake did die. But he's also here in the shell. Either he survived or there are two of them. Two of them? And that's impossible. No me entero de nada, tío. Entonces, el del 1, ¿quién coño es? Y el que hemos manejado antes, What ¿cómo? did you manage to catch? They said password input was complete. I thought so. You said the password entry into the black case had to be made by the president willingly. That's right. So this means the president is cooperating with them. It would have to be, yes. Why? Probably tired of being a puppet, but it wasn't a smart move to betray us. A puppet? We're running out of time. They will fire a nuke. You know what you need to do before then. Fire the nuke, but it's nowhere close to the ransom deadline. Ransom? $30 billion in cash. What are you babbling about? The nuclear strike is not a threat. It's been the objective all along. They plan to slaughter millions of people. No, a high-altitude detonation. You've heard of the Compton effect? Total disruption of electronic equipment caused by EMMA pulse. Textbook answer. Well, when an average nuclear warhead goes off within the atmosphere, the result is an electromagnetic pulse of up to 50 billion megawatts. The EMMA field can reach tens of thousands of volts per meter, and most electronic equipment will be toast in an instant. If one of the key movers of world economy stops functioning, it could mean the beginning of a Ya, claro. global depression. But that isn't their aim. What they plan to do is liberate Manhattan, pull it offline and turn it into some kind of a republic. Hence, Sons of Liberty, I suppose. Sons of Liberty? Damn! Ocelot is coming. I'm going offline. ¿Cómo que me desconecto si estamos frente en frente? Search my pocket. Hurry. It's a security card. You'll be able to unlock doors of up to level 3 security. Use it to get to Shell 2. Shell 2. Take care of the president before they launch the nuke. Que viene. Ocelot. Vaya melina, tú. He's coming here. Pick up your AK. Pero si este sabe que... What Bueno. do you think you're doing? I asked him to remove these. I'm ill, you see. I always knew that the DIA turned out second-rate liars. What are you talking about? No need for denials. We know what you are, Colonel Ames. They knew that the president was planning to betray them.
So they sent you in to keep tabs on him. Am I right? You. Sorry, Colonel. You failed to carry out your duties. You'll never escape the Lali Lulelo. Is that so? What the? ¿Qué? Ah, el marcapasa, ¿no? Le está dando algo. Un infarto. Chuparla. Ahí apunta la frecuencia en el chat para. You, which team are you with? Show me your face. Ya no. You know who he is. No, he is not one of mine. Identify yourself. We meet at last. Ojo. Uy, casi... Ah, vale, vale. Casi le arranca el brazo otra vez, ¿eh? Post-Grey, ¿no? Supongo que será Post-Grey. Ve. Vámonos. Yo salgo por patas, tú. Yo no quiero saber nada. Madre. Madre tú. General. Colonel, Ames is dead. Looked like a heart attack. That's unfortunate. However, we do at least know ¿Dónde, where the dónde? president is. So there really is a new type of Metal Gear in this place? Apparently. We're still looking into it. I've also been told that the nuclear strike was what the terrorists were after from the start, not the $30 billion. Right. It was a cover-up all along. Sí, compañero, sí. What are you keeping from me? Si tú lo sabías, I'm cabrón. not keeping back anything. It's not as though I'm told all the facts either. I'm pulling in all the favors I can to look into all this. Just be a little patient. Our priority should be with the president right now. We can take it that they've completed the password entry and are preparing Metal Gear for nuclear strike. Get to the president as soon as possible. Dime dónde está, no me acuerdo. The president is cooperating with them. According to Ames, yes. But it's also true that they're about to get rid of the president. There's something else going on here. And the president may be able to tell you what it is when you see it in person. Once they get the confirmation for nuclear launch, they'll do it. You need to rescue the president before then. Jack, I agree with the colonel. You need to Pero ¿dónde está? protect the Decidme dónde está, que no me president acuerdo. for now. All right. No me dice dónde está, vale. Liado. Si me quito el traje... Vale, ya no me pongo la máscara. Fuck. Decidme dónde está. No me acuerdo dónde tengo que ir. No me acuerdo dónde tengo que ir. Right, this is not good. Enemies in Shell 1 are systematically searching for you. Sí, lo sé. It looks like they've tightened security considerably. Watch yourself. Get out of Shell 1. According to Ames, En el primer piso del núcleo del Shell 2, vale. Shell 2's core. Cross the connecting bridge from the north side of Strut D. Soporte D para llegar a Shell 2, vale. That's where you need to go. Vale, vale. Vamos a llamar a... Ah, mira, si aquí están las estas, coño. A Blitzkin. A ver qué nos dice. Sin respuesta, chuparlo. Vale. Mr. X. Este tampoco, ¿no? Porque está duchando. Vale. Vámonos, entonces. Le parto el cuello. Hostia, no vamos a tener radar, tú. Flipa. Oh. Está aquí la Cell, tú. Pues sin querer lo he hecho, lo de la Cell. Que en verdad no me vale para nada, ¿no? Porque como estamos en Caution. A mí así vale, sí. Ración. Esta ración es diferente, Ration full. Esta ración es diferente, tú. No podemos tomarnos nada, tío. Fuck.
Vámonos. Vale. Coge el ascensor. Coge el ascensor, coño. Mano, ¿tú eres gilipollas, pingado? Vale, que lo hace solo. Ve al 1. Tenemos que ir. Vale. Puta. Pero... Hostia, esto es complicado entonces, ¿no? Estoy muerto. Párate. ¿Qué tiro esto? No, imposible, imposible, vaya. Vale. La stun del tirón. ¿Qué pasa? Y me caigo. Tú eres gilipollas, tío. Explota. Vale. Me meto aquí y a chuparla. Buf, esto está jodido, la verdad. Coge esto y coge la box. Videojuegos, no. Figuras de acción, no. Esto, pero esta no es. Suministro diario. No. Tampoco. Ojo con el ojo de la caja. Vale. Complicado esto va a estar, ¿eh? Tal phone este que no lo queremos para nada. Y esto, venga. Vale. Vale, lo bueno es que no. Aquí en esta sección parece que no vienen. ¿Qué pasa? Que no tenemos la máscara, tío, ya. Me cago en su puta madre. Hostia. Que sí que vienen, tú. Hostia, que va a venir, ¿eh? No. Vale. Hostias. Hostia. No, hay que hacerlo rápido. Vale. Buf. No tengo chat. Chuparla. Y ahora están rotas, creo, ¿eh? Nah, yo me quedo aquí. Yo no quiero saber nada. Es que no tengo chaff, tío. Es una putada. Por la puerta no va a venir, eso seguro. Y me parece a mí que de la evasión tampoco me libro. Ah, sí, sí. Sí me libro, sí. Vale. Esto se le va a romper, vaya. Me suda la polla, vaya. Vale. Oh, mira, está de puta madre esto. No están rotas, vale. Pero el sniper es el que me toca a mí los cojones. Ya empezamos como el otro día. Jack, what's going on? Ya empezamos como el otro día. Jack, Jack. Uf, madre tú, madre mía. Vamos a ver. El tirón, sin pensármelo, vaya. Tenemos que ir al D. Este igual es el F. Que viene. Tengo que ir al D, tío. Ay, que no sé, ay, que no sé. ¿Dónde tengo que ir, tío?
Va súper mal esto, ¿eh? Pero mal, vaya. Tengo que ir al D. Vale. No, el enemy, no. No, coño. La estoy liando muchísimo, tío. Qué locura. Matarme, tío, porque así no se juega este juego. Jack. Vale. Vale, pues esta no es. Vaya por Dios. Tenemos que ir a la otra. Su puta madre. Ahora tenemos que hacer así. Detector de esto. No, este no es. Es este. No es sniper. Ahora, no se ve el azul. Vale. Nos quitamos ya esto, nos ponemos esto. Nos ponemos... Ya en verdad da igual, porque ya el traje no vale en este módulo. Pero bueno. Vale. No me ve ni de coña, vaya. Por aquí. DE. Vale, tenemos que ir. Vale, vamos bien, vamos bien. Vale, está el sniper, cuidado. Está el sniper. Voy a esperar a que suba el guardia y baje. Sube por aquí, no me jodas. Ah, no, por aquí no puede subir. Vale, ahora, yo... No, ya no me da tiempo. No. ¿En serio va a subir el guardia, tío, ahora? Que no sé si sube o no, tío. Sí sube, sí. No sube, no. Ahora. Corre, vale, bien. Bien, coño de la madre. Vamos. Hostia, mira dónde estamos. Tenemos que ir al conector ese, que el conector es del nivel 3, que queda allí, ¿no? Una ración, tú. Pues me la voy a coger, ¿eh? No puedo, tío. Bájame por aquí. Es por aquí y por aquí. Vale. Para mí la ración... Mucho guardia, la verdad. Liadón. Vale. Shell 1-2 Connecting Bridge. Vale, puta madre. Ahí estamos. Hay bombas, ¿no? Raiden, can you hear me? Hostia, mira. Pliskin, where have you been? Checking around. I'm in Strut H right now. How's the situation over there? We have a lead on the president's location. Where is he? Shell 2 core, the first floor. I'm cut off from the core where I am. It's a mess here. All right. I'm on my way to Shell 2 right now. There are IR sensors in place on the connecting bridge between Shells 1 and 2. If you break the beams, the Semtex will go off. Yeah, I heard them talking about that. Target the control units and destroy them. Make sure you don't shoot the Apunta a unidades de Semtex. control, What do vale. the control units look like? Take a look with your binoculars. ¿Qué? Hombre, lo de antes, ¿no? Pero si disparo me van a escuchar, ¿no? That's the Semtex. And that must be the control unit.
Hostia, esto es un sniper, ¿eh? ¿Me lo he saltado? Puede ser, ¿no? Vale. Voy a romper eso, ¿eh? Antes de... Uf. Está lejos, ¿eh? Madre. Ni de coña le doy, ¿eh? Hostia, pues esto va a ser complicado, ¿eh? Porque darle allí, verás tú. Toma. Bien, ya está, ¿no? Que aquí más, coño. Párate, brother. Vale, pues ya está. ¿Qué quiere el coronel sargento este? Raiden, you haven't destroyed all the control units yet. Use the first-person view or the sniper scope to look around. No tengo el sniper, tío. Cabrón. Me está diciendo que me deja el sniper de atrás, ¿no? Vale, está ahí. ¿Dónde están? Ah, vale. Ahí. ¿Le daré desde aquí? Yo supongo que sí, ¿no? Vale, ahora sí. ¿Están ya todas? Eso de allí que es. Buah, aquí ya otra, ¿no? ¿Por qué no le doy a eso? ¡Ah! ¡Ah! Me precipitaba. Sí, pero esa me da igual, tío. Raiden! Hostia, el sniper, ¿dónde está, tío? Pues tengo que buscar el sniper, ¿eh? Vale. Tenemos que ir a la estructura F. Claro, es que no han dado la tarjeta de nivel 2, tío. De nivel 3, que digamos, digo ya. Vamos para allá. A la F, ¿dónde está tú? La F es... Hostia, en el quinto coño, tío. Madre tú. A por el sniper tenemos que ir. Vale, pues venga. Un buen pateo, pero en verdad lo podemos hacer rápido, yo creo. Esto me da igual porque no hay sniper ahora. Sí hay sniper. Uf, madre mía, esto de rusear no sé yo si está bien. E tu F, vale. Yo me voy a quedar aquí. O sea, por culo, vaya. Vale. Vamos a hacer esto. No, este de aquí. Va a ver. ¿Qué dices? Madre tú. Vale. Bien, 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 bien. Ya está, aquí estamos. Voy a poner este, por ejemplo. Se supone que está abajo, ¿no? Madre, tú, no hay gente aquí. Mucha gente, ¿eh?
¿Por qué no se da la vuelta ese? Vale. No, pero aquí no está, ¿eh? Aquí ya estuvimos y aquí no está. A lo mejor arriba. No, arriba, sí, arriba, arriba. Arriba creo que había una de nivel 3. Tío. Madre, 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 madre. Qué liada. Buf, esto está cerrado, ¿no? Si no estuviese ya abierto. Vale. Vale. A ver si se va. ¿Es de ahí? Vale. Vete a chuparla, venga. Está arriba, creo. No me suelta nada, ¿no? Sí me suelta, tío. No vale con moverlo. Tienes que cogerlo y soltarlo rápido. Yo creo. Nothing here. Vale, compañero. Vamos a hacer nivel 2. Vaya liada. Abajo. Hostia, me va a ver. Madre, tío. Ah, que viene por abajo. Sí. Chuparla, cabrón. No menos. Que no suelta, no. Esto lo puedo coger. No. So con bullets full. Pues ya está. Vámonos para arriba. Vámonos para arriba. Boom. Boom. Nivel 3. Este va a ser. Sí, este es. Este es... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, que esto es un lanzagranadas. No, pero yo no quiero lanzagranadas, tío. Yo quiero el sniper. Hostia. Nivel 2, que ya hemos estado, se supone. Como no está aquí el nivel 3. Sí, ahí está. Grenade, grenade. Grenade. Nada, tío. ¿Y dónde está el nivel 2? No me jodas. Madre tú, mira los que vienen. 1, 2, 3, 4. ¿Y entonces dónde está el sniper, tío? Mira. Hostia, yo me escondo aquí. Yo me escondo, Todavía no, todavía no. Escóndete. Madre tú, que viene. Ah, no, se van. Se van. El sniper tiene que estar aquí porque me dan balas, así que tiene que estar aquí. Voy a confiar tanto en que... Vamos, que voy a llamar directamente, vaya. Voy a llamar.
Todavía estoy en caution, tío. ¿Cuánto tiempo voy a estar en caution? Por Dios. Madre tú. Ah, mira. Ah, aquí está. PGS, ahí está, PSG. PSG tú. Mbappé. Snake. Use your PSG-1 to take out the IR sensors control units. Head to the connecting bridge between... Vale. I know. Míralo. Aquí está. Apunta en primera persona. Dispara con... Enfoca, botón. ¿Cómo? Dispara con el botón cuadrado. Enfoca con el círculo. Vale. Ah, vale, así. Vale, vale. Ah, vale. Para estos son los medicamentos, ¿no? Vale. Para que no me tiemble tanto el pulso. Vale, vente para acá. Vamos a coger las balas ya que estamos. Son estas de aquí. Que vienen. Vale, no. Balas a tope. Pues, ok. Muerto. Vámonos. Antes de que lo vean. Ya lo van a ver. Ya lo ha visto. Vale. Se resete. Vale, bien. Vean, benvenuto. ¿Sabes que detecta? No. Esto quiero yo. Vale, bien. Vale, bien. Vale. Estructura. Parcel room 1F. Vale, corre. Por aquí, por acá, por aquí, por acá, por aquí. ¿Esto que era nivel 3 o esto qué coño era? Nivel 5, ¿sabes? Vale. De tu E. Tenemos que ir a la D, sí. Cuidado el sniper de arriba. Ahora. Vale. Pues estamos otra vez aquí. Ah, no, estamos en la estructura D todavía. No, tenemos que cruzar esto de aquí y llegamos ya. Estas cosas no... Es que no va a haber nada, ¿no? No. Vale, sube. Por acá. Por aquí, por acá. Vale. Vale. A ver. Vamos a hacerlo otra vez. Esta la podemos hacer con esto para no gastar muchas balas del otro. Pum. 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 Vale. En verdad que ya está a mí. Pum. Pum. Vale. Estas son las importantes. Son estas. Y me voy a tomar un diazepam de estos, ¿no? Esto. Vale, así no vibra. Madre, tú la sensibilidad. ¿Hay más? ¿Hay más o no hay más? Uf, no sé. Sí. Puta madre, tío. ¿En serio, brother? ¿Y dónde están? Ah, fuck. No me ha llamado esta vez el hijo de puta. No me digas que tengo que... Vale, tengo el sniper, menos mal. ¿Qué haces, coño, por aquí? Vale, vamos a ver, venga. Antes hemos roto esta. Antes hemos roto esta. Esa. Hemos roto esa. Hemos roto esa. Uy, hemos fallado por poco, Hemos roto esa. Hemos roto esa.
Le falta esa. No, y ahora hay que buscar la otra. Ahora hay que buscar más. ¿Dónde? Pues vale. Vamos a romper también, por si acaso, vamos a romper esto ya acá. Va a hacer boom. ¿Cómo se mueve tú? Locura. Vale, a chuparla. ¿Por qué? La cara. Porque habrá caído a lo mejor, ¿no? El dron encima de algún sensor o algo. Puta madre, tío. Vamos a ver, venga. Esta. Aquella. Esta. Aquella. No. Ahí. Aquella. Esta. Y aquella. Vale, ya están todos los que vemos, claro. Ahora, ¿dónde coño están, sabes? Los que faltan. A saber. A estudiar. ¿No hay más, no? ¿O qué? Porque ahí no hay. No me digas que eso es un sensor, lo de ahí arriba. No. ¿Y dónde coño está el sensor? Don't try to shoot out control units with the handgun when the distance is too great. The weapon doesn't have that kind of range. Use the sniper rifle. Use the PSG-1 to... Vale, sí, pero no. Yo quiero que me digas si ya están todas. 140, 85. Obviamente no están todas, porque esto ya lo he hecho antes y me ha explotado, pero... Que me lo confirme, tío, o me diga más o menos... Raiden, what you see there is a booby trap. ¿Y si me pongo... ¿Esto? No, no. Ni de coña, ¿no? Ni de coña, brother. A ver, una cosa, vamos a hacer una cosa, ¿verdad? Voy a ver cómo se ve las bombas con infrarrojo. A ver. Las bombas no, los sensores estos, tío. A ver. No, es que no se notan, tío. Se ven así, pero claro, así no. Se ven con el S. Vale, esta es jugármela ya, ¿eh? Madre, tú, ¿cómo se mueve esto, tú? Ya que es hijo de puta, ¿eh? Yo, tómate un diazepam, tío. Tómate un puto diazepam de esto, porque... No me lo puedo creer. Espérate, verás. Dios, me carga una... Puta madre. Mira, míralo. Se ha visto, se ha visto. Se acabó. Bien, ya está, ¿no? Ya no va a explotar, ¿no? Raiden, are you all right? Answer me. Raiden. No entiendo, tío. ¿Cuántas putas mierdas de esas hay? Una. Dos. 3, 4.
Ya está. ¿Y ahora qué? No veo más, tío. Tú te vas a morir, ¿vale? Chuparlo. No veo más, ¿eh? Es que no veo más, ¿eh? Me cago en su puta madre. Ahí está, ¿no? ¿Dónde está, coño, la bandera? Ahí. Ya lo he roto, ¿no? Sí. Creo que sí, ¿no? Raiden, you didn't get all the control units. You weren't thorough enough. No. Take a good look at the airborne cipher. You can see the control unit for the IR sensor. The control unit is right above. Encima de la cámara del cipher. No dispares. Ah. Looks like if a cipher is shot down, the resulting signal will trigger an explosion. Vale. The whole bridge would blow. Target only the control unit on the upper part of the cipher. Aim for the blinking light. Pues sí, era así. El dron. Su puta madre. Sí que era así. Pues de hace pan al canto. Are you all right? Answer me. Raiden. No lo entiendo, no lo entiendo, tío. No lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. Dios, ya se me ha ido. ¿A la luz? ¿A la luz? Puta. Y yo... Me cago en su puta madre. No lo entiendo, tío. Si me ha dicho que le dispare a eso, ¿no? Ay, Dios mío. Vamos a ver. Eso. No lo entiendo, tío. Estoy hasta la polla de los explosivos, tío, de verdad. La última vez me quedé también media puta hora, tío. Eso. Es que si ya le disparaba eso, ¿no? O sea... Ahora, ¿sabes? Hostia, ya se me ha ido el diazepam a chuparlo. Chuparlo. Ya está, ¿no? Ya están todas, tío. No me toques los huevos, vaya. Ah, no. Hostia, pues vamos. Falta la que más se ve, ¿sabes? Ahora sí. Porque yo hago así. Y eso está roto, ¿verdad? Tú tienes que estar ya roto por mi huevo, vaya. He roto ese, he roto dos, esos dos. Ese también. Ya está, tío. Ay, no. Me falta. Casi que me voy, Compañera, que te escapabas. Ahora, brother. Ahora. Uf. Ha gustado. La verdad que ha gustado, sí. Cal. 141.80 es Snake.
I found us a ride. I'm all ears. One of the enemy's Kasatkas. Is it in good shape? Full tank. I'm heading for Shell 1 now. What about that Harrier? It's not on the heliport here. Good. I'll set this one down there then. Can you cover the hostages? They're being held on level B1 in the core. Pliskin, you didn't happen to find any other places where hostages were being held, did you? No, nothing like that. Okay. How many hostages are there? There's a few short of 30. 1 dead and several wounded. The Kasatka's cargo area will hold 13 max. What about the other Kasatka? I sabotaged it. It can't come after us if it can't get off the ground. We'll have to make 2 trips. Can you fly a Kasatka? I have a pilot who's flown the civilian model, the KA-62 in VR. There's not a whole lot of difference between the military KA-60 and the civilian model. Cleared for takeoff. Raiden, let me introduce you to my Otacon, partner, ahí está. Otacon. Otacon? Hey, Ahora acá. nice to meet you. Intruders! Over here! Damn! Raiden, I'll talk to you later. Ya don. Ya se la ha liado a Snake. Ahora el coronel, este es el sargento general. Colonel, I need some answers from you. Who exactly is Pliskin and his partner? I know what you're thinking. It keeps coming back to Shadow Moses. And now this Otacon. AKA Hal Emmerich, PhD, a Shadow Moses survivor. Rose? Snake and Otacon both became fugitives after Shadow Moses, wanted for acts of terrorism. An anti-Metal Gear organization. They sabotaged and destroyed countless Metal Gear units throughout the world. And were responsible for the incident 2 years ago that necessitated the construction of the big shell. Snake and his partner aren't terrorists. Jack, why are you defending them? I look back on what I've done here so far, and things like training and sense of duty alone won't get you through a sneaking mission like this. Jack, are you okay? You need something higher. I can't think of the right word, Pero but no me entero, it tío. has to be pure will. O sea, el general y Rose saben que Otacon y Snake están. Y están diciendo que son terroristas. ¿Y por qué le están apoyando? No lo entiendo. O no lo saben. Snake that saved Shadow Moses couldn't turn into a terrorist. Maybe that's true, but they went down with that tanker 2 years ago. We even recovered Snake's body. And the DNA test results on the body say it's him. Jack, I know what you're saying, but Snake is dead. He can't be here, not even as this Dr. Hal Emmerich. But that also means that he can't be the terrorist leader behind this thing. Pero sí, pero... ¿Y ese quién coño es, tío? ¿Ese quién coño es? I've been waiting for you. A messenger from the Patriots. Where do I know him from? ¿Quién coño es este, tío? So you're the boss around here? No, not just around here. I'm the boss to surpass Big Boss himself. Ah, ¿está Big Boss? ¿Big Boss no estaba muerto, tío? Solid Snake. No, that is not Solid Snake. What a pleasant surprise, brother. Save it. You work of mine. Don't say you've forgotten me, Snake. Pero vamos a ver. No me entero, tío. Entonces este es Beast Box. Snake. Right, take cover. Stop impersonating him. Ah, vale, un imitador, ¿no? Vale, vale. I'm a whole different game from Liquid. ¿O no? Solidus Snake. Hostia.
Pero entonces el que está en el helicóptero, ¿quién es? Madre mía, tú. That the best you can do, Snake? Did I get him? Entonces, ¿tú quién eres? ¿Tú no eres Solid Snake? No, qué fuerte, tío, se escucha. We're in trouble. It's the Harrier. The world needs only one big boss. Madre mía, tío. I'll drown you fools for interfering. Right. This is the Stinger missile launcher. Hostia, no me jodas que hay boss ahora. Can't stand up to the Harrier. You have to shoot the Harrier down. Hostia. I'm counting on you. O sea, el de arriba es Snake, pero ¿y el otro es Solidus Snake también? No entiendo. ¿O se está haciendo pasar por él o qué coño está pasando aquí? Porque no me entero. Stinger, vale. ¿Qué pasa? Tengo aquí esto. Misiles portátiles tierra-aire. Apunta en primera persona. Dispara con el botón. Alinea la mirilla con el objetivo. Vale. Vale. Hostia. Utiliza esto. ¿Esto qué es? ¿Vale? ¿Eso qué es? Ah, raciones, vale. Guay. Nada, ¿no? Le he dado, Hostia, tiene muchísima vida, Hostia. Madre, tú vas súper rápido. Se va. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué haces, coño? Le he dado, ¿no? Ya, se escucha muy fuerte, tío. Se escucha demasiado fuerte, tío, diría yo. Madre mía. Qué locura, ¿Dónde está? No lo veo. Puta. No le he dado. Ay, se me ha metido lo que sea en el ojo. Coño. Ay. Dios. Todos los días se me mete algo en el ojo, tío. Es increíble, Ay, esas putas lentillas, tío, de verdad. Y yo. Algo se me ha metido en el ojo. Joder. Ya está, creo. Sí. Bueno.
Cáncer. Try dodging this! Toma, le hemos metido bien ahí, ¿eh? Joder. Hostia, ahora venga la tira el cabrón. ¿Y cómo sobrevivo yo a eso, por Dios? ¿Dónde está, tío? No lo veo. Me ha reventado. ¿Dónde está la puerta, coño? Aquí. Salta, gilipollas, por abajo. Madre mía, hermano, estás muerto, tío. Estás gilipollas, tío, de verdad. Le he dado bien ahí, A eso, ¿no? Vale, ya está medio muerto, Voy a chuparla. ¿No le estoy dando? Un poco falso eso, ¿no? Que no le dé ahí. Sí, por favor. Tía, se ha recargado esto, tú. Se ha cargado la parte de arriba. Ven, ven, ven. Puede que me quede sin balas, sin misiles. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Abajo. Para arriba. Vale, bien. Bien. Ya está hecho, ¿no? Ya parece que lo hemos hecho, ¿no? Ojo, cuidado con eso, con la marca esa que le hemos dejado. Este va a ser el que controlamos en el 4. Este va a ser el que controlamos en el 4, veremos, a ver. Que tiene una cicatriz, creo, también. Creo, ¿no? Tío, lo de los sonidos es exagerado, Venga, ya era un puto Metal Gear aquí. Sí. Venga, sube, coño, los dorsales.
¿Ahora tenemos otra pelea contra vampiros esto o qué? VAMP, go! Ojo, cómo corre tú, por encima del este. Hey, what's that? Por encima del agua tú. On water. Venga, que sí. Con un tiro en la cabeza. Venga, hasta luego, tú también. Venga, si aquí cada uno. Raiden, you all right? Yeah. How about you guys? Barely managed, but we're all right. The chopper? We need some time for repairs. Oh, The president's all yours. okay. Can I ask you something? What? Are you the Snake? They said you were dead. No, not me. There are still too many things I need to do. Snake, you're a legend, and that's why I need to ask you this. Legend? A legend is nothing but fiction. Someone tells it, someone else remembers. Everybody passes it on. I'm here because I was assigned to this mission, not because I want to. If I could, I'd be out of here in a second. How could you come back to all this? Why keep fighting? There's something my best friend said to me once. What? We're not tools of the government or anyone else. Fighting was the only thing I was good at, but at least I always fought for what I believed in. What about the DNA results from that body? That was Liquid's body. He and Snake are identical on the genetic Liquid, level. vale. Liquid? A deception, for our own protection. We stole his frozen body from some organization. Kind of a hassle. That's all there is to it. Are you two really an NGO? Insofar as we're a non-profit organization of civilians advocating a cause, yes. O sea, Liquid está The muerto. cause happens to be the eradication of Metal Gear. We work on our own, Este es Snake. but it's a cause Solid worth Snake. fighting for. Vale. Why would you stick your Este es Solid Snake, el otro era Liquid Snake. ¿Y el otro qué era? That's the way I used to look Solidus at it Snake. 4 years ago. I was holed up in the middle of nowhere in Alaska, drinking too much. We have a responsibility to the coming generations, to the world, What responsibility? to keep track of the mistakes we've made as a species. We need to remember, to spread the word, to fight for change, and that's what keeps me alive. You think you can change the future? I'm not as arrogant as that. What you do isn't grassroots activism. It's more like terrorism. I admit that. But our group, Philanthropy, received some information. A new Metal Gear prototype was being developed here, and terrorists were planning to raid the facility. The information came from a very reliable source. So you're here to... We're here to stop all that. But I also have a personal motive. Looks like the terrorists have his sister in the big shell. We're here on our own, not under anyone's orders. We have our own battles. Otacon's here for someone. I'm not. This is a military mission. Yo estoy en el general. Coronel. Jack, are you all right? Just barely. You almost gave me a heart attack. Sorry. Sí, pues está la frecuencia del I general. know that. Del coronel. And I know I need to stay stronger. Say a prayer for me, Rose, so I can come back. You will make it back. I'm with you all the way, remember. That means a lot to me, you know. I'm going to save the data, okay, Jack? Sí, guarda, por favor. Guarda que yo no guardo ni para atrás y se me olvida. 28. Colonel, Metal Gear's already gone active. It's not too late. You can still prevent a nuclear strike by securing the president and preventing password confirmation from taking place. Get to the president. He's in the core section of Shell 2. I'm checking the satellite images. Looks like you can get to the core from the other side of Strut L. The core hasn't gone under yet from what we can tell. Follow the railings down, then jump onto the pipes. The only viable strut in the outer perimeter is the L.
That attack just now doesn't make any sense. It's like they have no more use for this place. Colonel, you were monitoring the codec calls. That man was the real Snake all along. Maybe. Maybe? Don't let your guard down with him. Why do you say that? Because they were never a part of the simulation. They're an unknown factor. You can take your simulation and... We're out here, we bleed, we die. Calm down. I suggest that you do, Raiden. Even if that is Snake. That has no bearing on your mission. Colonel, you and Snake used to be on the same side. I don't understand. I read about you and Snake in the Darkness of Shadow Moses. I don't give a damn what that piece of trash said. Do you get me? Madre tú la que hay aquí, Lia. ¿Dónde? Hay cositas, cositas. Cuidado, cuidado. Salta, salta para arriba. ¿Puedo saltar para allá o qué? No creo, ¿no? Porque después que no hay manera de volver. Vale, Hostia. ¿Y qué? Hostia, ¿y qué tengo que hacer yo aquí, brother? Por aquí, ¿no? Vale, ¿qué tengo que hacer? No me acuerdo, tío. A la L tengo que ir, me han dicho, ¿no? Creo que tengo que ir a la L, sí. When you're hanging, get to the spot above the pipe, then jump down. Push the crawl button to go straight down. Don't forget to switch to first-person view to check whether there's a good landing spot. Vale. Vale, fuera. O sea, tengo que hacer así, ¿no? Así. Y aquí puedo usar yo la... No sabía que podía usar aquí la vista en primera persona, ¿eh? O sea, tengo que hacer así, ¿no? Aquí, aquí. Vale. Coge ración. Vale. Te caes. Uy, te caes. ¡Gilipollas! Me he rebalado con la mierda de las palomas, tío. No me lo puedo creer. Me he rebalado con la mierda de la paloma, tío. Me cago en su puta madre. Me cago en su puta madre, mira. Majareta, boom. Entonces que tengo que ir lentito, supongo, ¿no? O agachado o algo. O sin pisarla, claro. Claro, 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 claro. Por aquí. Es que me cago en su puta madre. Los controles, tío. De los huevos. Jack, what's going on? Answer me. Jack? Jack! No llore, bonita, no llore. Venga, speedrun. Madre, tú qué lento vas. Cabronace. Cabroníes. Pues nada, tenemos que ir así. Como los gilipollas. Voy a ir así, tío, voy a chuparla, porque me voy a rebalar otra vez. Así, agachadito, agachadito. Así, muy bien. Sí, sí, no, no. Ahí, muy bien. Vale. Y ahora sí podemos coger las cosas, ¿no? ¿No puedes subir por aquí o qué? ¿No subes por aquí? Tú eres gilipollas. Hostia. No. Hostia. Corre. Lo sabía, Pero ¿y por qué se queda parado, tío? De verdad, está hecho a posta esto. Raiden, what's wrong? Raiden. Raiden.
Hostias. Vámonos, venga. Hostia, no me digas que lo tengo que hacer otra vez todo. No, no, tío, por Dios. Ay. Que es muy lento esto, tío. Fuck, madre mía. Vale. What the hell happened? Raiden! No es normal, Te juro que no es normal. Y te juro que no es normal. No, no, no es normal. No, 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 no es normal. Madre, tú, qué lento eres, cabrón. Cabronía. Como tú te caigas otra vez, te juro que desinstalo el videojuego. Uy, uy. Ay, 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 ay. Ay, ay. Cabronía. Uf. Sube, sube, gilipollas, maricón. Eso no se dice. No me lo puedo creer. Te lo juro que esto es una puta mierda, lo de la puta perspectiva aquí. Corre, me cago en Dios. Corre. ¿Qué haces? Corre. Hostia, ¿qué dices tú? El paisaje está un poco desolador, chúpame. ¿Pero qué pasa? ¿Va a venir? Aquí no me das, ¿no? Sí, pero sabe. Voy a morir. No me hagas hacerlo todo otra vez. No me hagas hacerlo todo otra vez porque me voy a cabrear de verdad, Soy el mejor del mundo, Me suda la polla la ración, Ojo, ¿eso qué es? AK Super. Ah, Super So. Espérate, que me está vibrando el móvil. ¿Qué pasa? ¿Por qué vibra? Un email. Usa el spray refrigerante para controlar. ¡Ojito! ¡Hostia! ¿Espera, gilipollas? Hostia, qué guapo, ¿no? Hostia, tenemos... Espérate. Con este... Con él, el AK-74 hará menos ruido. Para acoplarlo, equípate al mismo tiempo con él y el AK. No se puede quitar, ¿vale? O sea, yo hago así. Hostia, de puta madre. Y ya siempre tiene silenciador, ¿no? Hostia. Ah, pero claro. Pero no tiene mira la puta AK. ¿Pero y cómo hacemos esto entonces, tú? ¿Cómo hacemos esto? Porque de aquí es que no le doy ni de coña, ¿no? Bueno, sí, le puedo dar a lo mejor. Pero es jugárselo, de verdad. ¿No puedo hacer así? No. Viene. Agáchate. Vale. De verdad. Así no me ve, ¿no? Vale. Cuando se dé la vuelta tengo que hacerlo. El de arriba es que no veo, pero bueno. Hostia, pero es que el otro también está aquí ya. No me jodas.
¿Y cómo hago yo esto? Vale. No me puede ver así. Me joda, vamos. Date la vuelta tú. Me ve. 100%. Agáchate. ¡Qué mierda de juego! Te lo juro, una mierda, tío. Una mierda. Madre, tío. Me van a matar. ¿Tú qué eres, gilipollas? ¿Pero qué coño hace esto? No puede morir ahora, por Dios. Me vas a hacerlo todo otra vez, tío. Me vas a hacerlo, repetirlo todo otra vez. No me lo puedo creer. Uff. Ay, te como la popo. Te como la popo. Right. Are you all right? Answer me. Raiden! Qué sin sentido de vida. ¿Cuál era? Era el otro, ¿no? Era este. ¿Y aquí qué pasa? No. Ah, sí, ¿no? Hostia, ¿y ahora aquí qué? Ah, hostia, es que son mecánicas que ni te explican ni polla, vaya. Tienes que aprender la base de hostia, vaya. Madre, tío. Parte difícil de seguir, ¿no? ¿Qué me ha... Hostia. Mami, encima el hijo puta, tú. ¿Se caen las baldosas? No. No me lo puedo creer. No me lo creo. No me lo creo. Chaf. Hostia, no me digas que esto está roto. Entonces. No sé qué tengo que hacer, tío, de verdad. Al llamar. Right. I don't see a way into Strut K, but there's no need for you to check it out in any case. Head for the core of Shell 2, where the president is. Vale, al núcleo del Shell 2 me toca llegar. Ah, vale. Queda por aquí ya. Hostia, pero mucha... Espérate, si es que soy gilipollas. Tengo el sniper. Madre tú. Qué locura, cómo se mueve esto. Chuparla ya. Ya no hay nada más, ¿no?
Este es el núcleo, vale, pues ya está. La puta madre. No me jodas que te... Por favor, no. Por favor, otra vez todo no. Por favor, todo otra vez no, tío. Tu puta madre, tío. Me ha tomado un diazepam, tío. Chuparla. Ya está, ¿no? Sí. Chuparla, hombre. Estos son balas de laca, vale. Estamos bien. Ya sí. Ahí no hay nada. Ah, sí, hay una ración, tú. Que me vienen, que ahora no tengo muchas raciones. Creo que tengo 3, ¿no? 3. El diazepam fuera ya. Vale. Quiero... esto. Y la balita esta también la quiero. Esto, que es la chaff. Y la del sniper. ¿Y allá al fin hay algo? Algo habrá, ¿no? Es 100% vaya. ¿Has visto? Sí, sí. Shotgun bullets. ¿Pero la Shotgun qué es esta? Esta es la M9. Ah, es de la otra. Vale. Vale. Está reventado el puto edificio ya este, ¿eh? Triángulo, triángulo. Ahí está. Madre tú. Todavía falta la pelea con Fortune, ¿eh? Que no la hemos hecho. Aquí se supone que está el este, ¿no? El presidente ya. Vale. Hostia. My father had some unfinished business with him. No, Cell 2. Ahora estoy en Cell 2. Then screw your plan. I've been waiting for this day for 2 years, and I will send him to the bottom of the ocean. My old man. Hostia, ¿está aquí? Damn it. Where is Ocelot? Not here. I don't trust him. Don't talk that way about one of your own. He's not one of my own. He left my father to die, remember? Olga, we'll talk later. We need to get started on the final checks for the unit. All right. I'm heading back there. The upper connecting bridge to Shell 1 is down. What about the chopper? The cam-off is out of action. Take the oil fence from strut L. I'll tell my men to start pulling out. Not yet. Their retrieval comes last. The intruder's still at large. Snake. What about the other man? He's got Me va a ver, ¿no? side, certainly. He survived that explosion. Listen, Olga, the code confirmation is in 1 hour. Keep the president alive until then. Una hora. I know. No one gets in here. Turn the currents on. Of course. High voltage currents on. The door stays shut unless the president manages to take out that circuit panel from inside the room. And it's no job for bare hands. All right. Come back immediately. One more thing. What? We leave for Russia when this business is done. I want half the money for that. Que viene. Of course. That was part of the agreement. We'll Vale. start living for ourselves after this. If there's anyone who wants to stay here, I want you to take good care of them. Gladly. Gerlukovich soldiers are the cream of the crop. It's time they went free. What happened to rebuilding Mother Russia? The old man is dead. The world is a different place now. It's your life. Just as a reminder, I'm going to say this again, one last time. Don't try anything on us. The feeling is mutual. Ya se ha ido. Vale. Coronel.
I'm in front of the room where they're keeping the president. Everything all right? No sign of flooding, but I can't get close to the door. The floor is electrified. Don't test it. You'll be baconed. Rostizarás. Suggestions? Remember the Shadow Moses VR training? Take out the circuit panel? Right. But there's no way into the room. Try ventilation ducts. Yeah, I think I see one. Look for a remote control missile launcher. You can guide it through the duct into the room. ¿Qué dice? Target the circuit panel. Got it. Right, but make sure you don't hit the president. Me está diciendo que tengo que The dar. president is wired with nanomachines. If we know the frequency, I can raise him. We've tried that repeatedly, but there's no response. It looks like the walls have a built-in radio shield. So that's why Ames lost contact with him. If you need to confirm his position, you can log into the node. Understood. Vale. Locate a remote control missile launcher first. Me está diciendo que tengo que... ¿Qué dice ello? Tengo que lanzar un misil teledirigido por los conductos, pero tú estás tonto, ¿qué? ¿Va a reventar? Vale, lo primero el nodo me ha dicho, ¿no? Nikita first. ¿Qué es el Nikita? Eso con bullet full. ¿Qué es el Nikita, tú? Nikita Dragovich. M9 full. Ración si me hace falta. Aquí hay cositas, ¿eh? ¿Esta es el Nikita? La M4. De otra chaff. Rifle de asalto. Pulsa ligeramente el botón para apuntar y con fuerza para disparos automáticos. ¿Cómo? Para apuntar. Ah, no. Hostia. Bueno. No se puede apuntar con eso, ¿no? El nodo. El nodo. Bien. Yo está guapo el puto juego este. Me está encantando, tío. Vale. Está. También te digo, está el presidente aquí. Y no hay vigilancia, solo está él. No sé yo esto... M4 bullets. Vale, nos tendremos que ir por aquí, no por el ascensor. No hay cámara ni nada, así que bien, vámonos. B1, digo yo. Y aquí se va a ver guardia ya. 100%. Cell door, filtration chamber. Mira, si está ahí al lado, tú. Aquí no va a haber guardia, entonces. Si me ponen aquí el... pero está inundado. Y aquí debajo del agua va a estar el lanzacohetes, tú. No creo. ¿Esto qué es? Las manchas azules esas que son. Hostia. Nada, tú. Tengo que bucear, no sé cómo se buceaba así. Select. Me podía recordar los controles, que no me acuerdo. Colonel, B1 is completely flooded from what I can see. You'll have to swim through. I'm fine with swimming. Stroke the water and move forward by pushing the punch button. No, desde antes, vale. Push it in rapid succession to swim faster. Change your heading with the left stick. Up will take you up, down takes you lower. Left and right to face those directions. The O2 gauge will appear under... Sí, cuando diga... Vale. O sea, sí, ¿no? Me voy a morir. O sea, 100%, vaya. Aquí hay cosas. ¿Eso qué es? NV lo que se me ha dado. Lucha. Gafas de visión nocturna. Amplía electrónicamente la luz. Hostia, sí, chupa la polla, hombre. Vale. Hostia, esto es complicado, ¿eh? ¿Esto qué es? Una mina. No me jodas que hay minas también.
Hostia, aquí está, ¿no? ¿Esto es? Nikita. ¿Qué hay el Nikita? Ah. Dirígete al primer piso del núcleo. Corta la fuente de energía y contacta con el presidente antes. No me pongas tiempo, por favor. Vale. Ya está, tío. No hay nada más por aquí. Sí, es que hay cositas, tío. No nos podemos ir todavía. Hostia, por lo menos si nos tenemos que ir porque no morimos, ¿eh? Me voy para allá. Vale. Buf. ¿Esto se puede abrir? Hostia, que se puede abrir la puta puerta, tú. Ah, que era por aquí. Estás tú que abres la puerta debajo del agua así. Claro. Coño. Ah, mira quién es, tú. Dave, ¿cómo se llamaba tú? El guardia este. El de las bombas, no me acuerdo cómo se llamaba. Sube por aquí. Creo que debajo de mí hay algo, ¿eh? Para coger. No, era mi sombra, puta. Eres la más puta que hay en el barrio. Hostia, pero es que esto de los controles ha sido una minta, ¿eh? Te lo digo. Mira, mira, sí hay cosas aquí. Stinger Bullet. Me pica la nariz una puta barbaridad. Oh. ¿Abre la puerta? Ya. Venga, que nos quedamos sin oxígeno. Sube. Oh, hostia, que hay una mina. O a una ración. A una ración, a una ración. Vale. Vale, abre. Abre, abre, coño. Ay, que no se puede. ¿No se puede? Entonces, ¿cómo? No se puede. Ah, por ahí. Vale. Mira qué guapo tú. Qué guapo tú. Vámonos, por arriba. Nivel 4, tío. No me jodas. Vámonos. Pues por aquí no, ¿eh? Tenemos que volver. No se ve una puta mierda, tú. Seguramente me esté saltando algo, tío. Pero bueno. Era por aquí. Ay, mira, mira, aquí hay otra puerta, tú. Uf. Mira, esta sí se abre. No, los cojones se abre. Esta no se abre, ¿no? No. Para arriba. Para arriba has dicho. Sube. Vale. Ahora para abajo otra vez. ¿Y por dónde es entonces, coño? Por aquí. ¡Mina, mina! ¡Buf! Shamina, mina. Mira, ración. Ración full. Sí. Me la voy a jugar por aquí, ¿vale? No se ve nada, tío. Hostia, que me muero. Corre. Aún los controles, su puta madre. ¿Por dónde era, tío? Por aquí hay... Vale. A ver, es complicado morirse, también te digo, ¿eh? En verdad es que estoy yendo por... No sé si estoy yendo bien, tío. Creo que no. Por aquí no es. Me cago en su puta madre. Venga, para arriba, brother. ¿Y por dónde ir a saber? ¿Y por dónde ir a saber? ¿Por aquí? Por aquí hay una mina. ¿Por allí a lo mejor? No. Hostia, no sé dónde es, tío. Ration full. ¿Dónde era tú?
por aquí tampoco, tío. A ver, ya voy a ir a coger aire. Hostia, me he perdido, ¿en serio? ¡Tirín! Pues sí me he perdido, sí. Esta puerta estaba cerrada, ¿no? Sí. Vale. ¿Por aquí? ¿Era? No. Por aquí tampoco era, creo. No, ni de coña, vaya, era por aquí. Hostia, me he perdido. Porque es que por aquí tampoco era, vaya. Aquí había una puerta que no se abría. Pues estamos jodidos, la verdad. Estamos jodidos porque no sé por dónde. Joder, su puta madre. Tiene que ser por aquí. Por aquí, Vamos a cerrar camino, venga. Ahora por la derecha no es. Por la izquierda. Vale. Por la izquierda. Por aquí tampoco. Tiene que ser por aquí. Es que no hay otro camino, vaya. Por aquí. Y por la derecha. Y por la izquierda, que diga. Por aquí. Por aquí parece que sí, ¿no? No, tampoco, bro. No sé, no sé. Estoy perdido, No se abre esta puerta. No. Esto tampoco. Hostia, estamos más perdidos que el barco del arroz. Arroz. Arroz, arroz. No sé por dónde es, tío. No es por aquí, tío. Me está volviendo loco. Acá me está volviendo loco. Tío. Vamos a ver. Allí. Oh, por aquí, coño. Venga, coño, venga, venga. Normal, tú. Venga, vámonos. Pivote. Ya los tenemos. Vale, ¿y ahora qué? Ah, ya está, ya me puedo ir. Vale. Me tienes dentro nuestros chats más que los chats, dime. Vale. Ahora tenemos que, ¿no? Lo del Nikita. Nikita Dragovich. ¿Dónde estaban las balas del Nikita, tío? Aquí a la derecha, ¿no? Sí, aquí. Ah, ¿no? Era aquí, a la derecha. Eran estas. Vale. Vale. Y ahora tengo que tirarlas por el conducto de ventilación, ¿sabes? ¿Y el conducto de ventilación dónde está? ¿Está el conducto de ventilación? Sí. Vale, ¿cómo se tira esto? Aquí no está. Nikita. ¿Cómo se hace esto? Pulsa el botón para apuntar. El primer verso. Suéltalo para disparar. Yo estoy izquierdo para controlar. Madre mía, tú. ¿Cómo se va más despacio, cuño? ¡Hostia!
No sé cómo se hace, tío. No sé cómo se hace, o sea... A ver, voy a tirarlo aquí. ¿Cómo se sube, tío? Yo estoy izquierdo para controlarlo, ya está, no me dice nada, ¿eh? O sea, yo hago así. ¿Y qué? ¿No sube para arriba, ¿o? No sube para arriba, tío. ¿Por qué no sube para arriba? No entiendo, tío. No sube para arriba. ¿Se me choca todo el rato, entonces? No entiendo, tío. El móvil. Quita. Dispara misil de control remoto desde un pequeño cuarto oscuro en la sección sureste. Este cuarto oscuro, ¿no? ¿O hay más conducta de ventilación? No, tiene que ser este. Tiene que ser este, tiene que ser ese. Porque por aquí no veo nada. No. A ese 100%, vaya. A ese 100%. Porque por aquí tampoco... No, no, que a ese, coño, venga. Vamos. Lo que pasa es que va como la puta mierda. Creo que sube solo. En plan, no tengo que darle para arriba. Creo que cuando veo una rampa que automáticamente la detecta y le tira para arriba. A ver, tengo 25. No creo yo que las pierda todas, vaya. A ver. Hace oro. Es que, ¿has visto? Eso es lo que hace. No sé por qué hace eso. Sí, lo sube solo, lo sube solo. He ido para la izquierda, vale. Esto lo tengo que subir solo, vale. Locura. ¿Veis por la derecha ahora, tío? ¿Por qué hace eso, puta? No entiendo. ¿Dónde está? Estoy dando vueltas, ¿no? Che, me está tocando la polla. Por aquí tiene que ser, ¿no? Es una mierda esto, ¿eh? No sé, esos repentinos arranques que le mete, no sé qué coño es. Los springs esos que mete. ¿Por dónde polla será, tío? Por aquí. Quita, quita, quita. Quita, por favor. No, por favor, quítate. Ya está, ¿no? ¿O no? ¿No lo he hecho ya o qué? ¿Por qué hace eso, tío? No lo entiendo. Es por aquí, por la derecha, vale. Me está tocando la polla mucho. ¿Por qué me hace eso sprint, tío? El impulso ese que coge es que es de gilipollas. Yo no sé eso por qué lo hace. Para tocar los cojones, supongo. Para ponerte más difícil por otra cosa. Mira, 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 mira. No se ha roto, tío. Lo voy a matar. What the hell happened? Raiden! No lo entiendo, tío. No lo entiendo, no lo entiendo, no. Encima el puto presidente es gilipollas y se pone a moverse por todos lados, pues.
Es que no sé dónde está, tío. No entiendo dónde está el cuadro eléctrico, tío. No sé si gano tiempo, tío. Gana polla en vinagre. Una polla en vinagre gana. No sé dónde está el cuadro eléctrico, tío. Si yo creo que era eso, tío. Hola. Vale, no es por aquí. No es por aquí, no es por aquí. No es por aquí. Es por otro lado. Porque he visto otra entrada. Ahora hay que buscarla, claro. Coño, buena mierda ahí está. Hostia, ¿dónde está, sabes? Por aquí. ¿Qué dices tú? Venga, chuparla ahora. Por ahí es. No entiendo, tío. Vamos a ver, me estoy rayando la cabeza ya, ¿eh? Supongo que habrá que usar lo que hemos cogido antes, que es el... Esto. No. Sí, por los cojones, ¿sabes? Y usar la chaff, ¿no? La chaff aquí no está, sí. Y el Stinger está aquí. No, el Stinger no es. Es Nikita. ¿No es por aquí? No entiendo, si no es por aquí no sé por dónde entonces, ¿eh? No entiendo, tío. ¿Por qué no dispara? ¿Y le podía disparar? No sé por dónde. Qué difícil es esto, tío. O sea, me tocan la polla de una manera impresionante, tío. No sé cómo hacerlo, tío. Damn, it's dark. I can't see a thing. The lights are broken. Try using the night vision or thermal goggles in the dark. Pero sí, que sí, ya lo sé, tío. Sí, ya lo sé, brother. No entiendo, tío. Vale, eso sí, ¿y ahora qué? ¿Esta no la puedo romper? Esto no se rompe, tío. No. No entiendo, tío, cómo se hace. The only way to the president is past this electrified floor. Use the remote-controlled missile to destroy the power source. That will cut off the high-voltage current to the floor. Guide a remote-controlled missile through... Ya lo sé, tío, ya lo sé. Voy a llamar a Snake, a ver si me resuelve algo. You've got yourself a... La puedes controlar observando la imagen que transmite la cámara, ¿eh? También podrás atacar, sí, después dejas de atacar. Madre tú, pero y no puedo romper y yo... Voy a usar el Stinger, tío, aquí. Vale. Esto ya otra cosa.
Pero es que aunque yo use eso, me choco, tío. Hombre, puedo hacer así a lo mejor, ¿no? Increíble. No, vale. Era así. Vale. Quita. ¿Te va a caer? No te cae. Es que yo creo que el tío está tonto. Se tira ahí. Pues será... Es que como suena a la derecha, por eso me he ido para la derecha, pero no. Tiene que ser entonces el panel grande de la izquierda, ¿no? Y suena a la derecha, tío. Es que increíble. Tiene que ser eso de allí. Raiden, what's going on? Raiden! Te digo yo que es gilipollas, tío. Hay que morirse. No, hombre, no. Me cago en Dios. Voy a probar también el este, a ver, que no lo he probado. Chuparlo. Nikita. Venga, vámonos. Como te pongas en medio, te juro que te reviento. Quita. Es que va a morir ahí, va a reventar, ¿no? Ah, ¿no? Vale. Ya está. A ver, no es difícil, pero es que hasta que lo encuentras, tío. Uf, tu puta madre. Ya que estamos, cogemos las balas. Esta no. Esta creo que tampoco podemos. Esta de Shotgun también, ¿no? Ah, sí. La M9, la que no podíamos, ¿vale? Vale, pues ya está. Vámonos por aquí. Por acá. Vale, bien. President Johnson. Huh? So you're finally here. You've been expecting me? Your equipment, that skull suit isn't exactly standard military issue. Are you all right, sir? Is this some kind of sick joke? I thought you came to kill me. What? I'm prepared to face the consequences of my betrayal. What are you... ¿Qué hace? Me ha tocado los huevos, ¿no? A man? Ah, sí. Madre mía. Well, who are you? Foxhound, sir. Foxhound? I see. Now things are starting to make a little sense. Switch over to nano-communication so nobody can listen in. Yes, sir. Ah, que son las no comunicaciones, Do bueno. you read me, sir? Yes. Mr. President, it's my understanding that the terrorists have managed to input the code sequence necessary for launching a nuclear strike. That's correct. I punched the sequence in myself. You're working for them? If you asked me 2 hours ago, my answer would have been yes. Right now, they're keeping me alive until my vital signs are reconfirmed. They betrayed you? I wouldn't quite put it that way. I wanted power. They sought destruction. But why stoop to terrorism? I wanted absolute power. But you're the president. You have power. No, I'm just a figurehead. What? I don't have any control. The real power Los is in Patriots. the Patriots' hands. The Patriots? The truth behind this country. I'm not surprised you've never heard of them. Se Very viene. few are aware of their existence, even among those with code word clearance. Huh? Politics, the military, the economy, they control it all. They even choose who becomes president. Putting it simply, the Patriots rule this country. No. Hard to believe, isn't it? But it's the truth. The space defense, income tax reduction, and national missile defense programs. Every policy that's been credited to me was actually done according to their instructions. Space defense was initiated by Congress. That's what the Patriots want the country to believe.
It's all a show. Democracy is just a filler for textbooks. Think about it. Do you actually believe that public opinion influences the government? No. This country is shaped and controlled as the patriots see fit. Vale. The people are shown what they want to believe. What you call government is actually a well-staged production aimed at satisfying the public. Huh? Don't look at me like that. I'm legally sane, you know. It's not your sanity that worries me. The Patriots. Even I don't know who the actual members are. Are they financial, political, or military leaders? No one knows who the Patriots really are. Even my instructions come from a cutout. All I've been told is that every key decision is made by a group of 12 men, known as the Wise Men's Committee. 12 hombres. The White House? Merely puppets, pawns in a game. By pledging my loyalty, an insignificant son of a senator was awarded the presidency. Of course, that wasn't the only price I had to pay. What do you mean? Even if a pawn becomes a queen, it is still just a playing piece. I wanted to leave my own mark in history, but my ambitions were... You'll understand someday. ¿Y quiénes son esos 12? ¿No conocemos alguno? Todavía no conocemos I ninguno. wished to be a member of the Patriots. I Amigo. wanted to wield the power of a king instead of being an expendable pawn. And that justifies acts of terrorism? Yes. I'd intended to use the new Metal Gear as a bargaining chip. Bargaining chip? But I underestimated Solidus. He actually wants to challenge the Patriots, even if it means the destruction of the world. What are you saying? Whether you believe it or not, the balance of power rests in the hands of the Patriots. They regulate the country's various interests through controlled presentation, staging a drama that is palatable to the general masses. Madre. Can you imagine what would happen if they ceased to function? Picture a massive political vacuum, a space that every powermonger will try to fill for their own greedy ends. I'm talking about an unregulated power struggle, panic, civil war, chaos. Like it or not, the Patriots is an organization that must continue to exist. So you changed your mind because you wanted to avoid global chaos. Exactly. When I told Solidus that I wished to prevent disaster, he replied that pawns can never become players. And who is this Solidus? My predecessor, George Sears. That was the name the public came to know him by. I knew him by his code name, Solidus Snake. Ojo. He was the third snake, preceded by Solid and Liquid, a survivor of the Les Enfants Terribles project. Neither solid nor liquid. He was a well-balanced masterpiece that the Patriots saw fit to entrust with the presidency. O sea, que Solidus es un cabrón, ¿no? However, he fell out of grace with the organization 4 years ago. When acting on his own, he started an incident. 4 years ago. Shadow Moses. That's right. At the time, the DARPA chief, Donald Anderson, together with certain influential parties, initiated the development of Metal Gear Rex and an advanced nuclear warhead. However, this did not fall in line with the Patriots' plans. What's more, Solidus decided on his own to send his most trusted man, Ocelot, to provoke Liquid Snake, bringing about the said incident. As a result, he succeeded in obtaining Rex and the data on the Vaya puta película, tío. But in doing so, he ended up revealing the existence of both Rex and the Genome Army, a blunder that earned him the wrath of the Patriots. Shortly thereafter, Solidus was removed from the presidential office. Madre mía, tío. I thought he resigned. That's the story given to the general public. Following his resignation, the Patriots selected me, their new pawn, for the presidency. But that would mean that the presidential race was... That was quite a show, wasn't it? It was a well-scripted drama staged by the Patriots for the benefit of the public. Even the Democrats and Republicans were dancing to the Patriots' tune. Everything went according to plan, but for one exception. Following his resignation, Solidus' health was scheduled to fail him, bringing about his untimely death. Capped? Correct.
But before the Patriots could execute their plot, Solidus went underground with the help of Ocelot. As he avoided pursuit, Solidus gained control of Dead Cell, winning over Colonel Golukovich's outfit. Madre, cuántos nombres, cuántas cosas. Time, knowing that his opportunity would soon arrive. What opportunity? The completion of the new Metal Gear project, an opportunity that would even his odds against the Patriots. By stealing the Patriots' most valued project, he would be able to place them in a very uncomfortable position. It's the only chance he has for survival. Once he has the new Metal Gear, he'll declare war against the Patriots. Needless to say, he must be stopped. Metal Gear is already operational. No, not yet. What you saw was Metal Gear Ray, hijacked 2 years ago from the Marines by este es el que robó. That was not the new Metal Gear. Then where's the new Metal Gear? El que hemos visto era el que robó en... What? You're standing. Cuando jugamos con To be more Snake. precise, this entire big shell facility is the new Metal Gear. What ¿Qué? did you say? No, I'm quite serious. The upper structure that you've seen is camouflage, designed to represent an offshore cleanup facility. The main structure extends from the foundation all the way down to the ocean floor. The connecting elevator is located on the B2 floor of the Shell 1 core. Arsenal Gear. That's the code name for the new Metal Gear. Arsenal? Tenemos que ir al sótano B2 del Cell 1. Arsenal. We're talking about an impregnable fortress carrying a load of over a couple of thousand missiles, including nuclear warheads, all protected by a horde of mass-produced Metal Gear Ray units. Mass-produced? The Ray unit was originally designed for the Marines to be used as a countermeasure against the Metal Gear variations throughout the world. The Patriots had Ray redesigned to protect the new Arsenal Gear. So now anti-Metal Gears are guarding a Metal Gear. Ironic, isn't it? That's not all. Arsenal Gear has full access to the military's tactical network, giving it the ability to exercise absolute control over our nation's armed forces, not to mention our nuclear armament. In short, Arsenal was created to be the core of our country. What kind of idiotic weapon? Weapon? No. You're not seeing the full picture. Arsenal Gear is more than just a military tool. Madre mía. It is a means to preserve the world as it is. It will establish a new form of control. The Patriots will use it to keep their place as the country's true rulers. Right now, they feel pressured and threatened. By what? They fear an overabundance of digital information. The world will drown in the coming flood of information, and they along with it. The Arsenal plans include a system to digitally manage the flow of information, making it possible to shape the truth for their own purposes. In short, the Arsenal system is the key to their supremacy. The key? Yes, the GW system is the Patriots' trump card. Muchísima información, Arsenal will be tío. fully operational when GW is successfully integrated. Once operational, it will be a completely new form of power for the Patriots to wield. I had hoped to seize the project from them, so that I would be in a strong bargaining position. Bargain for what? I'd hoped to trade my way into their ranks, but Solidus preferred rebellion. Outer Heaven, his plan to unleash a nuclear blast over the skies of Wall Street to break the Patriots' control over the business community, is also a key factor in his offensive effort. Outer Heaven? Listen, there isn't much time. The football served as the key for activating Arsenal Gear. I've already input the necessary code sequence. It won't be long before GW begins to establish connections with other external systems, and Arsenal Gear becomes fully operational. Stop them before that happens. That is your role. Role? You've got to find Emma Emmerich. She's the only one who can stop that thing once it's been activated. Emma Emmerich? She's the system programmer for Arsenal Gear. I believe she's somewhere on level B1 in the core of this building. I thought the levels below us were flooded. I'm sure they won't let her die just yet, as she's the only remaining programmer for this Madre project. mía. According to Ocelot, Está encerrada en el vestuario en la parte noroeste. northwest part of level B1. Cut transmission and get moving. Madre mía, tú. This is card 4. It'll give you access all the way to Emma's location. Vale. Give this to Ya sé por her dónde and es. find her. What is it?
A program for disrupting the control functions between GW and Arsenal gear. Take Emma to the computer room on level B2, Shell 1 core. She'll know how to load the program into the main system. A virus? That's right, modeled after Foxdie. A biological weapon designed to selectively eliminate personnel with a specific genetic code. But why do you have it? The Patriots had it engineered as a failsafe. And Ocelot forgot to search me. You've got to hurry. That disk is the only way you're going to stop Arsenal. Well, I've told you everything you need to know. Sí, me ha dado una buena chapa, sí. There's only one thing that remains to be done. Se va a suicidar. No creo, ¿no? Now, kill me. Lo sabía, no sé por qué. There's no time to argue. The final check for my vital ID will start any second. If you kill me now, you'll at least prevent the nuclear strike. Cut it out! Do it! That's your role! Oh! No! En el corazón. That's abusing your right to free speech, Mr. President. Or is it ex-president? Ah, le ha matado a Ocelot. Why did you... Alas, my finger must have slipped. Bueno, es lo que quería él, ¿no? I'll see you around, carrier boy. Forget him. He did us a favor. Without free will, there is no difference between submission and rebellion. My only real choice is to put an end to this charade. Farsa. Let me at least have the freedom to end it myself. Somos libres. What are you... Find Emma. Stop Arsenal. This is my last order as your commander-in-chief. I'm counting on you. A chuparla. Tenemos que bucear ahora y ir por la puerta que nos encontramos antes. Que no me acuerdo dónde estaba, así que buceé. Y buena suerte. Vale. ¿Puedo cogerlo? No, no. No. Aquí hay algo, no creo, ¿no? 60 vale, vale. Pues nada, vámonos. Coronel, no me dejan jugar. Colonel, the president is dead. I see. I'm sorry to hear that. Where do we go from here? Your mission was to rescue the president and eliminate the terrorist threat. However, given the recent turn of events, we will honor the president's last directive. You must put a stop to Arsenal gear once and for all. Do you actually think there's any truth to his story about this big shell facility being a front for Arsenal gear? I don't have the security clearance necessary to verify the facts. However, he was the president. I'm sure he knew what he was talking about. Aren't you forgetting that he was part of the terrorist plot? All the more reason why I believe his information is reliable. Huh? We're talking about a man who chose to die rather than risk a nuclear holocaust. Thanks to his sacrifice, the Nuclear Launch Authority has shifted to the vice president, effectively eliminating the terrorist threat. Colonel, when you put it like that, it almost sounds like I should have assassinated the president to eliminate the threat. That was not my intention. I was trying to point out that there is certainly some credibility to the words of a man who chose death to protect the innocent. The Colonel has a point, Jack. What about the information he gave me on the Patriots? That's a new one on me. I'll see what I can find out. Raiden, we're running out of time. Find Emma. She's supposed to be located on level B1, in the core of that building you're in, right? You've got to find her before Arsenal becomes fully operational. Hurry, Jack. Me tengo que dar prisa por todo. Make Uf. sure that the president didn't sacrifice his life in vain. Understood. Raiden out. Raiden out. Qué pesado que no me dejan, tío, dejarme ya. What's your status, Raiden? Snake, the president, he's been assassinated. What? There was nothing I could do. What about the nuclear strike code sequence? He died before his vital ID could be reconfirmed. Then the enemy's lost their nuclear strike capability. But that Ocelot guy obviously killed the president on purpose. Why? It doesn't make any sense. They had to know that they couldn't launch the nuke if they killed the president. Maybe there's a way to launch without reconfirming the vital ID.
Or maybe they found a more effective weapon within Arsenal gear. You knew about Arsenal gear? Yeah. Why didn't you tell me about it? You never asked. Am I correct in assuming you also know that the big shell's a front for the project? You mean, did I know that the Big Shell, a fully functional environmental cleanup facility, was designed to camouflage Arsenal gear? Yeah, I did. It's exactly what the President and Ames described, a massive cover story. The good news is that it hasn't really done much in terms of cleaning up the environment, so we won't have to worry about any toxic gas being released if we have to blow the house down. Right. And when did you find out about all of this? It took a while, but we uncovered the info around the time you took out that mad bomber. There's no doubt that Arsenal gear is being built here. And it was all set up 2 years ago, on that day. All of it. 2 years ago. Dios, no me dejan de hablar, tío. Hostia, qué locura, tío. I know these pictures. They were on the news on several websites. If I remember right, the reporters blamed you for... Esta foto la hice yo, antes. That's right. Otacon, me, we were used. We'd hoped that by going public with photos of the new Metal Gear, we could persuade the government. At least that was the plan at the time. I've gone through VR training of the tanker mission before. Yeah? Well, I doubt it accurately simulates the events of that mission. Esa Olga. I'd infiltrated the dummy tanker to obtain proof that a Metal Gear was under development. Shortly after I made it aboard, an armed group led by Colonel Gerlukovich raided the ship and gained control. Esto es lo que pasó antes. Olga and Ocelot were among the raiding party. Cuando jugamos con Snake. Yeah, and him. Who are you talking about? A man that was supposed to be dead. Their target was also Metal Gear Ray. But Ocelot eliminated Colonel Gerlukovich and Marine Commander Scott Dolph, and he hijacked Ray. Sí. So he betrayed them? I don't know what kind of deal was going down. All I remember is what Ocelot said at the time. Something like, I'm taking it back. Ocelot then sank the tanker, along with the soldiers of the Marine Corps. Sí. ¿Puedo jugar ya, por favor? How did you manage to get out? Otacon managed to have a small boat ready for me. That was the easy part. The tough part was not getting dragged down with a sinking tanker. Small miracle when you think about it. It turned out that the whole thing was a setup to lure us. Photos of Snake, taken by the Cypher, were released to the public. In turn, we became the world's most wanted environmental terrorists. Ah, nos hicieron fotos. Vamos, que era una trampa. Metal Gear activities. But why did they choose Snake? Since the Shadow Moses incident, Snake became sort of a hero. I think the Patriots weren't too happy about that. You knew about the Patriots? Well, yes. Es raro que te pongan gameplay aquí. It seems like everyone knows about them except me. They didn't choose Snake to be a hero. So they decided to do a smear campaign. I think the Patriots wanted to make an example of him so everybody would think twice before opposing them. That's it! They set all this up just to nail you guys. No, there's more to it than that. The Marines' Metal Gear Ray project, headed by Commander Dolph, was carried out in opposition to the Navy's Arsenal Gear project. Madre mía, tú. To be more precise, the Patriots considered Metal Gear Ray to be a thorn. ¿Cuánto tiempo llevo sin jugar? ¿20 minutos? Hence they attacked the dummy tanker and stole Ray. Cuando que en el 4 hay una cinemática de 1 hora y media. They followed this up with a perfect plan. They immediately sent a fully loaded tanker to the same location and sank it. Then set up the facility to camouflage the development of Arsenal Gear. And we fell for it. 2 more puppets in their show. Colonel Gerlukovich and his daughter Olga? Both fell victim to Ocelot's plot. Was Solidus behind all this? He used Ocelot to get hold of Ray, huh? No, he was underground, keeping a low profile at the time. Then it must be the Patriots. If that's the case, what's Ocelot doing alongside Solidus? Forget it. We're wasting time. Perdemos el tiempo, me tenía aquí 20 minutos. The nuclear strike's been Me ha reventado. but Arsenal still has a massive payload of missiles to deal with. Right. If the opposition gets control of those missiles. Raiden, you've got to find Emma. Wait a second. Isn't Emma... Dios, no se callan, es imposible. Hablan muchísimo.
You got me. Ah, es su hermano. She's a computer whiz who specializes in neural AI and ultra-variable volume data analysis using complex logic. How she got involved in weapons development is beyond Vale, Ota con Emma son hermanas, ¿no? Whatever her reasons, we need her in order to stop Arsenal. Raiden, find her. I'm on my way. Gracias, gracias. Dejarme. Pon el móvil en modo avión, tú. Dejarme ya en paz, tú. Tenemos que ir a bucear. Madre, tú. No se callaban, ¿eh? Tenemos que ir a bucear, vale. Y se buceaba por el ascensor, que he dado la vuelta para nada, en verdad. Porque el ascensor está aquí. Aquí. Uf, madre, qué chapa me han dado, tú. Flipa. Pero está guapa, ¿eh? Lo que pasa es que te satura tanta información, tío. A estudiar. Venga, vamos. Para abajo. A ver si encontramos rápido la salida, tío. Porque la encontré, pero es que no me acuerdo muy bien dónde estaba, la verdad. A ver, venga. Vamos a ello. Rápido. Pues tiene que ser por aquí. Tiene que ser por aquí, no hay salida. Por aquí a lo mejor. Por allí no es, por aquí. Digo yo. Es por aquí, puede ser. Vamos a ver. ¿Por aquí? Parece que sí, ¿no? A ver. Agua. Agua, digo, aire, que diga. No me dejan, tío. Déjame jugar, Snake. Eres muy pesado, tío. Déjame. Raiden, are you reading me? This is Otacon. What's your situation? Wet and miserable. Pero, tío, si llevo 5 minutos, menos de 5 minutos. Seawater that's been pumped up is pouring into the building. I see. Listen. ¿Quién there's something I es? have to tell you about EE. Don't worry about her. Ah, vale, I'll Emma. get her out. She's afraid of water. What? Bueno. When she was 6 years old, she almost drowned with my father in our swimming pool. She can't swim? Well, yes and no. We used to swim a lot together when we were kids. In fact, she swam like a fish until that day when she almost drowned. When the accident happened, I was in my room. Mira, me cuenta toda su puta vida, tío. Cállate, me da igual. Cuéntame lo básico. No me cuentes puta madre. Lo voy a leer yo, tío. Ella estaba segura de que le iban a ayudar. Desde mi habitación se podía ver la piscina, pero no me di cuenta de que me necesitaba. Yo estaba haciendo una paz, ¿no? Pero Emma sobrevivió al accidente, sí. Pero mi padre no... Así que tú te sentiste culpable y abandonaste a tu familia. No, Emma piensa que fue así, pero en realidad la traicioné. ¿Y crees que siente fobia al agua tras esa experiencia tan traumática? No la he vuelto a ver desde ese día, pero sí, creo que fue por eso. Su madre Julie me mandó una carta cuando fueron a Inglaterra. Y en la carta decía que Emma se negaba a nadar, incluso a ponerse el bañador. Maldición, pero si no sabe nadar, menudo lío, el centro del sótano B1 está totalmente inundado. Igual puedes hacer que supere su fobia. ¿Quieres que yo la ayude? Todavía tardaremos un rato en arreglar el campo. O sea, ahora tengo que hacer de psicólogo para la tía esta, ¿no? El rescate de Emma depende de ti, gracias. Una misión bajo el agua, será mi primera vez. Veré lo que puedo hacer. Te sugiero que menciones el plano del edificio. Que memorices el plano del edificio. Porque no vas a poder mirarlo cuando intentes sacar a Emma. Confío en ti, Raiden. Recorrí casi todo el... Qué locura. Qué locura, tío. ¿Cómo me han puesto la puta cabeza, tú? Dejarme en paz. Ya no sé ni por dónde he venido, tío. Por aquí, ¿no? Hostia, pero por aquí no estaba la mierda esta, ¿no? O estaba al final a la derecha. Me están saturando mucho ya, ¿eh? Dejarme jugar un poquito, por favor. Dejarme jugar 5 minutos, tío. Lo pido, 5 minutitos nada más. Y por aquí encima no era, ¿sabes? Ah, sí. Sí era por aquí, sí. Por aquí. Me han dicho que cuando lleva a la tía a nadar no puedo mirar el mapa. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el mapa con...? Otra cinemática, brother. Madre mía, bro, me quedé pillado. Mira, se puede poner... Hostia, no sabía yo esto. Se puede poner en primera persona en la... Hostia, que está aquí el vampiro. No me jodas, tío. Boss fight. Still ticking, huh? Pues tiene un tiro en la cabeza. No sé cómo quieres que lo mate. Unfortunately, hell had no vacancies.
qué grita esta de disparate. Mira, el rozado. I thought so. Human muscles are quite eloquent. They speak out clearly what a person's next move will be. They even tell me which way a gun is going to be pointed before the trigger is pulled. But your muscles, they're different. This should be fun. Well worth the wait. Toma. Sexy. Toma. Pero ¿cómo quieres que lo mate si no lo mata nada, no? Revive siempre. You become a nuisance. I can't let you interfere with Arsenal gear. Estaría guapo que si te mata este boss se haga una raja aquí así en plan como cinemática oculta. Se supone que cada raja es una víctima, ¿no? Crazy Ivan sometimes speaks the truth. Esa es más. She was some time ago, but the flooding has become quite serious. I wouldn't be surprised if she's a mermaid now. What? Did you really think killing the president would prevent a nuclear strike? Think again. I didn't do it. Arsenal is still armed with a purified hydrogen bomb. Purified hydrogen bomb? Tío, me está tocando la polla ya, ¿eh? Me está gustando, pero déjame jugar, tío. This weapon is capable of heavy hydrogen nuclear fusion using lasers and magnetics to generate heat insulated. Ves que te bombardea con información súper técnica, tío, y te raya y te duele hasta la puta cabeza. And Solidus has no idea of its existence. The clean thermonuclear bomb is at an experimental stage and is handled differently. Specifically, it becomes launch capable when Arsenal is activated. A nuclear threat still exists. Hay una bomba de hidrógeno, ¿no? Dice o lo que sea. 6 months ago, we lost everything we believed. Que cuando se active el arsenal va a reventar. O eso lo tengo entendido yo. We were labeled as killers, responsible for the mass murder of civilians as well as our own allies. And the public believed every word, turning a deaf ear to whatever we had to say to the contrary. Our only goal is to wipe them from the face of the earth and destroy this world of deceit they have created along with them. You're insane. Insane? We might be the only ones telling the truth. Se viene. Final check for activating Arsenal has been completed. All Arsenal personnel report to your stations. Well, it sounds like Arsenal's ready to go into operation. Pues falta Fortune, ellos. ¿Dónde está Fortune? Hace tiempo que no se ve. The girl can install that virus you're carrying around, aren't you? Pero viste cómo lo sabe todo. It's a shame you're not going to be around long enough to hand her the program. Vale, boss fight. That isn't seawater, you know. It's a byproduct of the microbes contained in the pool. Buoyancy is practically non-existent thanks to the high oxygen content. Once you fall in, you don't come up. Ah, no me puedo caer en el agua. Good look at your grave. Show me what you've got. Vale. Shh, calla, tengo la M4. Cuidado. Shotgun, ración. Vamp y Vamp 2. ¿Cómo que Vamp 2? ¿Por qué tengo dos vampiros? Nivel 4. ¿Y por qué no me deja abrir? ¿Dónde está? Aquí. No sé dónde está, Ahí. Venga, para abajo. ¿Qué es eso, coño? Hostia. Pues seguramente me gasta las balas, pero bueno, lo que es. ¿Dónde está? No puedo salir, ¿no? Vamp 2, ¿por qué pone Vamp 2? Dios, qué difícil es esto, tú. Vale, no puedo. No, ahora no puedo darle, ¿no? Ahora sí. No. Hostia. Pero ¿y cómo lo hacemos, brother?
¿Stun a lo mejor? No creo que la gane una stun, ¿no? O sea, puedo hacer esto a lo mejor, ¿no? Hostia, pues sí. Sí podía, sí. ¿Esto qué hace? No. VAMP 02. Ah, vale, o 2, coño, vale. Me ha dado. Madre tú. ¿Dónde estás tú? Hostia, tiene vida, Esto se me mueve. Hostia, ¡ay, que me caigo! Ah, bueno, le hago bastante daño con eso. Hostia. Venga, bájate. Me voy a tomar esto. Me la tomo. Tío, le gusta nada al hijo puta este, Míralo. Le meto un bombazo con esto. Vamos a ver si aparece por ahí encima. Venga, sal. Ahí está, cabrón. Te he metido bien metido. Oh, le he metido 2 veces. Vale. Le da sin querer, tío. En plan, no le da sin querer, pero no he calculado bien. Mal hecho eso, Es preferible que me dé un cuchillo antes que jugármela eso, tío. Fuck. ¿Qué haces, gilipollas? Me falla bastante ahí, A ver, eso le quita bastante vida, en verdad. Ahora voy a coger yo esto. El Stinger. A ver, si es así no tiene pinta de ser difícil, Lo único que hay que tener cuidado cuando movamos y ya está. Venga, aparece, compañero. ¿Va a aparecer ahí, como antes o no? Sí. Toma, cabrón. Ahora vuelve. Vaya hostia, tú. Vale, está fuera. Tienes ya la mitad de la vida fuera. ¿Dónde está, Va a aparecer otra vez ahí. Uno se come 100%. Venga. Y 2 también te come. Madre, tú, ¿cómo te voy a poner? Hostia. Vale, bien. Ración. Te toma esa, te la metes. No, fuera. La abrimos aquí y así. Te comes 2, ¿vale? Una. No te has comido ninguna. Vale, y allí otra. Ay, no se ha comido ninguna, el zorro. Hostia, que le meto hasta en el agua, tú, qué locura. Está fuera. Está fuerísimo. No sabía yo que le podía disparar al agua, pues le disparo al agua otra vez. La cara. Ya está muerto, ¿no? Está a un tiro, Fuera. Ya está fuera. ¿Pero qué hace eso?
Hostia, que espérate que me mata tú, ¿Qué? Hostia, ¿qué ha sido eso, tú? Pero si está a un tiro, ¿por qué me sigue...? Hostia, qué falso. Venga, levántate, anda, brother. Ya está, vale, bien. No le daban los misiles, tío. Ah, cazavampiros muerto. ¿Y ahora por qué se ahoga, tío? Por uno menos. Vale. Madre, tú, es fácil. A ver, no son difíciles las boss fight, en verdad, las que llevamos. Final check procedure for arsenal gear. Find Emma on the double. You've got to get her to install the virus program that the president gave you. When you find her, take her to the computer room on level B2 in the core of Shell Sótano B2. 1. Del Shell 1. Venga, 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 macho. El roaming que lo tenéis a tope, ¿no? Did you catch all that? I didn't make it on time. Arsenal's going active. Yeah, I heard. The hostage rescue's gonna have to wait. I'm going after Emma. We'll secure the computer room. Looks like we can't install the virus program without Emma. Can't your partner do it? I would if I could, but the security for this system is no joke. I need more time. That's why we need her. Understood. I'll make sure you have your family reunion. What's up? A lot of years have passed between EE and me. Then you should see her, right? I don't have the right. Tío, no pongáis a hablar ahora de esto. No es necesario. Exacto, gracias. I think you'd better get moving. Emma's in the locker room to the north, right? I'm on it. Venga, coño, gracias. Vámonos. Ración. Esto y es... Aquí no creo que haya guardias, ¿no? Hostia, que hay agua, tío. Hostia. Noreste, noroeste. Buah, ya sabéis que aquí es imposible, tío. Sabedlo. Voy a tirar por aquí. Hostia, no tenemos... No tenemos mapa, ¿eh? ¿Dónde estoy, tú? Vendes. Ah, pentacinéndete. Muchas taquillas para abrir, ¿eh? A ver. ¿O no son taquillas? Sí. Book. Ah, otro book de estos, no vale. O sea... ¿Dónde están los books? Bueno, por ahí tiene que estar, ¿no? ¿Y los books? Ay. Cerrado. Ojo, C4. Vale. Más C4. Cerrado. Ah, aquí está la tía ya. Vale. Pero si en la cinemática aparecía en otra sala. Ah, bueno, sería de antes, ¿no? Shamia encima, tú. Are you all right? Emma Emmerich. Who are you? Raiden, I'm getting you out of here. Get me out. You're lying. Where are you taking me this time? What are you talking about? I'm here to help. Ya me conoce, ¿no? I'll prove it. Do you have nanos? What? Well, do you? I do. El sonido de fondo de... Okay, good. Let's try. Pero ¿y así cómo hablan? En plan, por... ¿psíquicamente o cómo? ¿Se están al lado? ¿Por qué hablan así? Can you hear me now? Nano communication? That's right.
I have nanomachines too. Then you're not one of them. That's what I've been trying to tell you. And you came to rescue me? Actually, I need your help to stop Arsenal. I understand you're the only one who might be able to do it. And who told you that? The president. Really? I need you to come with me to Shell 1. Your brother's waiting for you there. My brother? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ha explotado algo? Sí. Have to get moving. This place will be flooded soon. Oh, qué sueño. Venga, no te hagas más de rogar, coño. Esta música, tío. Es dramático, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Un tipo Resident Evil 4 ahora que tiene que venir detrás de nosotros o qué? Sin saber nada ni nada. Bueno. Bueno, no tengo que hacer de psicólogo ahora. ¿Qué te pasa? You can swim. You used to love it. How do you know? Your brother told me. He's really here? That's right. He's here to rescue you. I don't believe you. He would never come for me. And I'm telling you he's here, waiting for us at Shell 1. No! He left me, my mother, when we needed him the most. When my father died, all he could think about was himself. Emma, we can go over all that later, but first we have to get out of here. No! I hate water! It's hopeless! I can't swim! Qué pesado, que sí sabe. I can't swim! You can do it! I can't! Come on, deep down inside, you know you can swim. I can't keep my eyes open in the water. Endless blue. The water, it wants me. It won't let me go. All right, then close your eyes. I'll guide you. I was injected with something. My legs. I have ¿Qué? trouble moving them. Listen, Emma, just hold your breath. I'll do the rest. First, we'll head to filter chamber 2. Then we'll take a break. And all I have to do is hold my breath. Sí. Bueno, si quieres respirar agua, pues vale. How long? Just a little while. Are you sure? Esto va a ser difícil. Sure, that's how I got here. Esto va a ser difícil. I don't think I can do it. I'm not good at holding my breath. Look, Emma, I have an idea. La máscara del principio no vendría bien, Put tío. your ear against my chest and listen to my heartbeat. Your heartbeat? Count the beats. Don't think about anything else. When you reach 100, open your eyes. By that time, we'll be on the other side. Give me a signal if you think you're running out of breath. What will you do then? I'll swim faster. ¿Y cómo? ¿Pero cómo se va a venir? ¿Se va a enganchar a nosotros como un koala o cómo? Hang on tight. Ah, atrás. Hostia, pues desde ahí escuchar los latidos del corazón o sentirlo complicado, ¿no? Okay, let's go. Venga, vámonos. I'm closing my eyes. Take some deep breaths. 1, 2. En verdad, vaya puta responsabilidad, ¿eh? What is it? Let me take off my glasses. ¿Tú que eres tonta o qué? You know, you should wear contacts. There's nothing wrong with my eyes. I wear them for show. Trying to be different from the other girls? Pero ¿qué necesidad de hablar estas putas cosas, tío, ahora? Que os vaya a ahogar, ¿eh? And there's this guy I liked who used to wear them. Your first boyfriend? Y se ponen a hablar ahora de su primer amor, tío, que ni la conoce a esta tío. Anyway, they bring me luck. I see. Venga, enganchate ya. Let's go. Y con suerte te mueres, tú. Venga, coño. ¡Vámonos! ¡Hostia! Hostia, Gameman no tiene apenas... Buah, yo no me acuerdo por dónde era, ¿por dónde era, brother? Por aquí. Y por la izquierda, ¿no? Vale, esta parte es la fácil, la difícil la otra. Hostia, no tiene nada de respiración, tú. ¡Qué locura! Esta no vive. Esta no va a vivir. Venga, vamos. Tiene muy poca respiración, si hace súper corto y casi se muere. En la otra parte súper larga. Venga, habla otro poquito más.
Venga. You did good. I concentrated on your heartbeat. It reminded me of when I was a kid. Uy, a lo mejor ahora tiene más respiración, ¿no? Se viene arriba. Se ha motivado. La gafa. I remember my brother giving me a piggyback ride. I was sleeping with my ear against his back. I could hear his heartbeat. Sounds like you were close. We were. La música. Back then, we were stepchildren in our parents' second marriages. Wherever my brother went, I used to tag along. Dios, sí que My te saca brother didn't años, have ¿no? any close friends, so he used to take care of me. We both wanted to be loved so much. So much that we used Es to mucho más grande que tu Ota, con que tú. Pretend? Yeah, we used to play house. My brother was the husband and I was the wife. But it was always just make-believe. We were only kids. You know what I mean. I never had a family, but I think I know what you mean. Regáñame, Snake, por favor. Dime que me tengo que ir yo. Hostia, esta no es Snake, tío. Está el coronel. Raiden, what's your status? Colonel, I've got Emma Emmerich here. We've managed to avoid drowning. Good job. Get her over to Shell 1 as soon as you can. That's going to be hard with the connecting bridge on the upper level destroyed. Didn't Olga say something about taking the oil fence at the bottom of Strut L? Yeah, I remember that. You should be able to go down by way of Strut L. Try and get over there. A soporte L, What about toque. Emma? She's been injected with something and she can't walk without any help. Take her with you. Free your hands of any equipment and hold down the action button to give her a hand. To release your grip on her, take your finger off the action button. Emma can sit and wait until you help her back up. And be careful. You won't be able to use any weapons while you're leading her. Now head for Strut L. O sea, yo le tengo que ir cargando con esta, tío. Todo el rato. Qué locura, tío. We've infiltrated the computer room. What's your situation? Emma's safe. We're heading your way. Good job. Shell 1's deserted. Looks like everybody's aboard Arsenal. I had a look at the system, but there's nothing I can do. EE's our only hope. Right. I'll put her on then. Huh? No, no, por favor, no. No habléis ahora, tío, vosotros dos. Use my Kodak as a relay. Here she is. Venga, oh, venga, sí, venga. Venga. EE, is that you? Hal. EE. Why are you involved with Metal Gear? Huh? You knew our family's dark history and still got involved? What's wrong with you? Macho, llevas sin ver a tu hermana 20 años. Lo primero que hace es regañarle. Why are you repeating the same mistake? I wanted to hurt you. Qué hijo de puta, ¿no? También te digo. To see you suffer. EE? You abandoned me. EE. No, that's not what happened. All right, that's Es enough. que es de tontos, tío. Menos mal, tío. Qué bien me cae Snake. Friend of Otacon's, Emma. Otacon. Enough with the sibling rivalry. That's not what this is. We haven't got time for this. Raiden, get her over here right now. Menos mal que pone orden, tío. Que te calles ya, tú. Cállate ya la boca. Snake. I'll head over there with Emma. Most of the enemies aboard Arsenal, but I suggest you be Lo voy a dejar aquí. Make Ya sure mañana Emma seguimos. gets here in one piece. Raiden, take care of my sister. Don't worry. I'll get her there. No puedo andar, creo. La tengo que llevar. ¿Cómo es? Hostia. La tengo que llevar de la mano, ¿sabes? Hostia. El móvil, el móvil. Cuidado, hay minas Claymore instaladas. ¿Qué dice? Pues claro, pero si no tengo radar, tío. Bueno, lo dejamos para mañana. Voy a guardar, lo dejamos para mañana. Hostia, ¿cuál era, tío? 140-96. Voy a guardar ya, vaya. What can I do for you? Guardar y callarte. En plan, no me cuentes nada. Me tenéis saturado hoy. Sí. Verá, ahora me va a soltar una historia a la directa. Jack, What is it? I've always been alone.
Huh? I'm so lonely. Lonely? Rose, we've always... Not always. No es momento, tío. Es que no es momento. You've never slept beside me. El piano de fondo, What are tío. you talking about? After we've been together in my room, you stay awake all night, or you head for the door. Is this really the time to bring this up? No. Why, Jack? Why? Listen, Rose, I'm right in the middle of a mission, and Why? Why can't you relax when you're with me? Look, the mission, Why don't you open up to me? Que te calles ya la boca. Rose, I just can't. Soy All I Batman. ever wanted was to share your dreams, to spend a meaningful evening with you. I just wanted to find you by my side when I woke up. Is that asking too much? Tío, qué puto coñazo. Cállate la boca, me da igual, cállate. Mira. Madre. Nada. Yo eso no me lo leo, lo siento mucho, Chúpame la polla, tío. Lo dejo por aquí. Estoy súper saturado hoy de información. Mañana seguiré, chavales. Un besote.